dárselas todas, genial, pero después eso se consigue y en la medida, o sea, lo pueden consultar en cualquier momento, pero en la medida que tengan que dar como se llama, que tengan que empezar a usarlo, saben cómo conseguirlo fácilmente. Entonces, no se calienten tanto por eso, traten de entender la idea general de los temas. Me refiero especialmente a los que están cursando ahora, que están empezando a cursar, porque cardio es una materia muy piola, pero tiene mucha info un poco diferente a otras cosas. Está muy basado en física y todo, y algunas cosas no se entienden en los libros, se entienden pensándolas. O sea, hay muchas cosas que hay que entenderlas más que saberlas. Hay otros temas, si uno ve endocrino hay que memorizar, si uno ve sangre hay que memorizar. En cardio hay cosas que hay que memorizar, sí, pero principalmente hay que entenderlas. Después de que las entendieron, al irlas usando las van a ir recordando cada vez más fácil. Así que nada, como siempre les digo, al final de esta reunión trato de subir unos gráficos ahí de todos los que usé acá y alguna cosa adicional al grupo de WhatsApp. Ahí Lorena está pasando el grupo de WhatsApp para los que entraron últimos, el grupo que usamos para las reuniones Meet. Después yo, cuando termina la reunión, subo las cosas ahí para que les queden de ahí. También si alguien tiene alguna duda o alguna cosa o quiere compartir, o cuando estamos viendo choices, los ven por ahí. Ahora no vamos a hacer demasiado choice porque justamente la gente que está empezando a cursar no está para tratar de ponerse a romper la cabeza de contestar temas cuando todavía no vieron nunca el tema. Sería muy al pedo hacer eso. Pero sí voy a tirar los conceptos básicos. No somos muchos, así que vamos a igual a arrancar porque si no se va a hacer muy tarde, ya de por sí es tarde. Traten de no, como siempre les digo, no me dejen solo, hablen, aunque sea cuando yo les pido un feedback, si se entiende, contesten una vez, prendan el micrófono un segundo para saber yo si voy bien, si voy rápido, qué es lo que estoy diciendo, cómo vienen entendiendo, o por el mismo chat de acá dentro del Meet, pueden mandar alguna cosa o algo. No lo miro todo el tiempo, pero me avisan. Y si no, jueguense la vida, aprieten el botón y prendan el micrófono un segundo. Lo mismo que les digo siempre, esto no es una clase formal, es apenas una reunión donde podemos charlar y yo trato de pasarles alguna info que les puede servir. Lo que tienen ahí en pantalla, para que los que no lo conocen, los que sí, ya está, eso es el diagrama de Diggers. Está en inglés. Está bueno, no lo encuentro lindo en español, después lo busco. Está bueno que lo sepan en inglés y eso es un consejo general. Traten de tener siempre un nivel de inglés, por lo menos básico, técnico. Los que no necesitan hablar inglés de corrido, no vendría mal, pero traten de aprovechar la universidad, la UBA, que tiene cursos de inglés gratis buenos y usarlo como un punto de referencia, es decir, mientras esté dentro de la UBA voy metiendo algún cuatrimestre, aunque sea de vez en cuando, y los que no tengan un buen nivel de inglés, créanme que si le ponen un poquito de garra, fácilmente se puede adquirir un nivel de inglés básico, útil para poder seguir textos, ver algunos videos. Hay muchísima información que está en inglés y que no va a estar en español. Ya lo están viendo y lo van a ver cada vez más. Y cuanto más avanzados estén en cada una de las especialidades, más específico va a ser el tema, más rápido la información la tienen que actualizar y la actualización, la última, siempre está primero en inglés. O sea, es una herramienta súper útil, consejo, no es nada más por el novismo, decir, qué piola hace inglés. No, ustedes, si dudo que haya, en otra época quizás más, pero hoy en día dudo que haya un médico muy actualizado hoy en día que no maneje bien inglés. Puede ser un buen médico, pero va a estar con información siempre un paso atrás. No pierdan esa oportunidad. La facultad les está dando cursos gratis de inglés. Sí, está todo el mundo ocupado, cursando 20.000 materias. Háganse un rato, investiguen, cursen algo de inglés, no tienen que hacerlo en este momento, pero si se meten 2, 3, ¿cómo se llama? Cuatrimestres en la cursada, ya con eso, los que tienen inglés básico, lo van a aumentar un montón. Y los que estén un poco más avanzados van a tener un buen nivel que les va a permitir hacer un montón de cosas. O sea, no es menor tener un buen nivel de inglés. Así que nada, por lo menos manejen el inglés técnico. Acá tenemos el diagrama de Biggers. ¿Cuál es la particularidad de este diagrama? Es un diagrama que tiene un montón de información diferente, todo metido como una super integración en un solo gráfico. O sea, se puede desarrollar un TP entero por cada una de esas curvas. Básicamente,
Si se fijan, la de abajo es la del electrocardiograma. Hay una clase entera de electro. O sea, todo ahí simplemente está una curvita de electro, pero también tenemos el fonocardiograma, o sea, los sonidos. Tenemos una curva de presión ventricular, la curva azul. Esperen que mando una flechita, porque si no los voy a volver locos. Ahí está, flechita roja, esta está buena. ¿Sí la flecha, no? Creo que sí. Bien. La curva azul es la variación de la presión a nivel ventrículo, la roja, volumen, variación de volumen a nivel ventrículo, la roja la variación de presión. Obviamente empezamos de acá. Acá se repite el ciclo, ven que hay dos curvas, porque básicamente el ciclo está completo y se repite casi una vez y media. ¿Dónde empieza el ciclo cardíaco? En ningún lado, porque es como el huevo y la gallina, sin uno no hay el otro. Por lo tanto, empieza en cualquier parte. ¿Dónde es más fácil comenzarlo? Lo mejor es comenzar cuando comienza la fase de llenado, o sea, cuando comienza a llenarse el ventrículo. Es el punto básico de referencia, pero lo pueden usar en cualquier parte. O sea, es lo mismo, porque justamente por eso es un ciclo. O sea, vuelve a repetirse siempre, como una rueda, da la vuelta y estamos de vuelta en el principio. Entonces tenemos acá abajo el fonocardiograma, que básicamente es los ruidos cardíacos. Primero, segundo, tercero, y el cuarto, que es patológico, que anda por ahí, en general no está marcado porque justamente no es fisiológico. Ahora vamos a ir describiendo todo este gráfico. ¿Se lo tienen que todo aprender todo de memoria? No, pero lo tienen que tener a tiro. Yo les aconsejo siempre, tengan esto impreso en una hoja arriba de la mesa cuando estén viendo cardio, cualquier tema, en cualquier tema lo pueden aplicar, en cualquiera de los TPs casi siempre lo pueden pelar la hojita. Es como un machete que lo tienen que tener ahí. Es como decir, tengo la calculadora, bueno, tengo esto. Este gráfico es el gráfico más integrador de todo cardio. Ténganlo impreso en una hoja grande y traten de ir mirando cada tema, no aprendérselo todo de memoria, sino cuando están viendo el electro, ok, entender dónde está el electro con respecto a las demás curvas. Después van a ir viendo y agregando más info y a la larga, al final, van a tener información sobre todos estos gráficos y van a ver cómo es la coordinación en el tiempo de todo. La señal eléctrica, cómo varía el volumen, cómo varía la presión en la aurícula, en el ventrículo, la apertura, el cierre de las válvulas y los ruidos. Básicamente es todo lo que tenemos acá en este gráfico. El otro gráfico que siempre les aconsejo que lo tengan es el de los loops presión-volumen, que principalmente uno, después lo subimos, el que tiene los 3 loops modificando una sola de las variables a la vez. ¿Cuáles son las variables? Para los que no las conocen, es la contractilidad, en dicho mal y pronto, no lo graben y digan, Fabio dijo eso, pero la contractilidad vendría a ser la fuerza que hace el ventrículo al contraerse, más o menos. La otra variable es la precarga, que así a primera es la presión y el volumen con el que se carga el ventrículo antes de empezar a hacer la contracción. O sea, cuánta sangre le entra. Y cuanto más, obviamente, lo llenamos, mejor funciona. Y por último, la tercera variable que siempre consideramos es la poscarga. Y la poscarga, dicho mal y pronto, es la resistencia exterior contra la cual se encuentra ese ventrículo que quiere expulsar sangre. No es lo mismo tratar de expulsar o de inyectar sangre si del lado de afuera está fácil y hay poca presión, o del lado de afuera hay mucha presión. ¿Y por qué hay mucha o poca presión? Eso va a depender de cómo es la resistencia del sistema. O sea, la resistencia vascular periférica va a influir sobre la poscarga. La contractilidad es más bien la única de esas 3 variables que podemos manejar nosotros fácilmente para compensar cuando necesitamos. Y la precarga es qué tanto se llena el ventrículo antes de comenzar la contracción y es consecuencia de algunas variables. La principal, la presión sanguínea en la cual se llena ese ventrículo y también la distensibilidad. Qué tan fácil o qué tan rígido es y tan difícil es llenarlo o inflarlo, entre comillas, a ese ventrículo. Entonces, esas son esas curvas, después los paso el gráfico, lo subimos la vez pasada, esos tres gráficos, que los ideales, los mejor dibujados son los del Boron, que cambian solo una de las 3 variables en cada una de esas curvas. Primero hay que entender cómo es un loop presión-volumen estándar, o sea, las diferentes partes
de loop presión-volumen, ahora lo voy a mostrar en un ratito, lo busco y lo muestro. Y después, ¿qué pasa cuando modificamos una de esas tres variables? ¿Qué consecuencias tienen, por ejemplo, en el volumen que se eyecta, el volumen sistólico, en las presiones y en los volúmenes de final del llenado, que es el volumen de fin de diástole, o el volumen residual, que es el volumen de fin de sístole? Y algunos cuantos datos más, pero básicamente eso es lo que vamos a ver. En este gráfico que tenemos adelante, les estaba diciendo, acá abajo, vamos de abajo para arriba, tenemos una curva donde nos indica, que no es una curva, nomás que una línea, que nos indican dónde están los ruidos, el primer ruido, el segundo ruido y el tercer ruido. El primero y el segundo ruido son los ruidos normales, los que principalmente escuchamos cuando le ponemos un tipo un estetoscopio, el famoso tuk-tuk, 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 ese es el primer ruido y el segundo ruido. Algunos dicen que suenan distintos, por supuesto que suenan distintos, y es medio chufuk, chufuk, y sí, es verdad. Y también existe la posibilidad de que haya un tercer ruido, que lo vemos acá, y eventualmente, como les decía, patológicamente un cuarto. Ya vamos a entrar en eso, no nos calentemos. En la segunda curva, acá claramente tenemos un electro. Esto es un electrocardiograma, o sea, cómo es la señal eléctrica en función del tiempo, porque esto está todo coordinado, una curva con la otra, con la otra. Y acá vemos, por ejemplo, para ir enganchando cómo conecta esto, que esta parte del electro, que es el famoso QRS, o sea, ¿qué es el QRS? Es la señal eléctrica que tiene relación directa con la contracción ventricular. Ven que a partir de esto, si lo miran, está bastante coordinado siempre con el primer ruido, o sea que hay una asociación donde tenemos la contracción, tenemos el ruido, porque justamente cuando se contrae el ventrículo aumenta la presión dentro del ventrículo. Cuando aumenta la presión dentro del ventrículo hace que la presión interna sea mayor que la presión de la aurícula, de donde venía la sangre, y la válvula AB, aurículo-ventricular, estaba abierta. Al aumentar la presión en el ventrículo, ese gradiente de presión que estaba permitiendo que la sangre pasara de la aurícula al ventrículo se invierte. Ahora hay más presión dentro del ventrículo. Si no hubiera una válvula, ¿qué pasaría? La sangre entonces empezaría a caminar al revés, porque si antes había más presión en la aurícula y menos en el ventrículo, la sangre pasaba de la aurícula al ventrículo, pero ahora aumentó el ventrículo porque se contrajo, ahora la sangre iría al revés. Como no queremos, ahí nomás le metimos una válvula. Esa es la válvula B. En el lado derecho, en el lado derecho tenemos la tricúspide, en el lado izquierdo tenemos la mitral. Son las dos válvulas AB. Y básicamente, cuando aumenta la presión en el ventrículo y la sangre en teoría quisiera ir ahora en sentido inverso, eso no va a ocurrir porque la diferencia de presión va a hacer que la válvula se mueva en el sentido opuesto al de abrirse, como una puerta, que es primero el viento la abrió, pero después si el viento va en el sentido contrario, la puerta se cierra y se queda trabada. La válvula se cierra. Cuando la presión es mayor en el ventrículo que en la aurícula, la válvula se cierra. Acuérdense esto porque hay preguntas de parcial y de final que tratan de engatusarlos de la razón por la cual se cierra la válvula. Por el volumen, por el cambio de volumen, por esto, por lo otro. Todo zaraza. La única razón por la cual se abre o se cierra una válvula, acuérdense esto, es por diferencia de presión. La válvula tiene como como si fuera una puerta. ¿Por qué se cierra una puerta por el viento? Porque del lado donde está pegando el viento tiene más presión que del otro lado. Entonces gana el lado que tiene más presión y se mueve en esa dirección hasta que se cierra. La válvula se va a mover en el sentido del gradiente de presión. Entonces, si hay más presión del ventrículo en el ventrículo que en la aurícula, se va a querer ir para aquel lado, pero claro, va a llegar un punto donde se va a cerrar. Por lo tanto, en realidad no va a haber sangre yendo al revés, justamente porque la válvula se cierra. O sea, que la válvula se mueve en un sentido o en el otro, o sea, se cierra o se abre por diferencia de presión, nunca por diferencia de volumen. Tratan de engañarlos con eso en las preguntas. Le mandan, bueno, no, porque se llenó mucho el ventrículo, entonces ahora eso cierra la válvula. No, no tiene nada que ver. Que se llene mucho o poco va a depender de las presiones, bla, 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 todo bárbaro. Pero la válvula en sí va a depender ella de la diferencia de presión que tenga de un lado y del otro. Y en base a eso, en qué sentido se quiere mover. Y por supuesto, como es una válvula, no se puede mover libremente. Para un lado abre y para el otro lado, tac, se cierra y de ahí no puede pasar. Entonces, apertura y cierre de válvulas siempre
por diferencia de presión. ¿Y qué pasa cuando una válvula se cierra? No es como una puerta de madera cuando pegamos el portazo con el viento, ¡blan! Porque eso sí, sentimos el golpe de la madera, de la puerta, de lo que sea, contra el borde o el marco de la puerta, y ese es el golpazo, escuchamos el ruido, se cerró una puerta. Bien, obviamente en el corazón, en las válvulas del corazón y en las paredes, eso es una cosa, digamos, elástica, que si queremos imaginarlo de alguna manera, medio gomosa. Por lo tanto, eso no va a generar de por sí el contacto de la valva, que además es bien finita. Las valvas, si no estuvieran porque tienen sus cordones ahí tendinosos y eso, pasarían de largo. O sea, no son como una puerta rígida. Son bastante flexibles, lo han visto en anato. Una válvula es un cartílago que medio de goma. Por lo tanto, difícilmente ese cosito, cuando se cierra, pudiera hacer mucho ruido como para que nosotros lo escucháramos. Entonces, ¿qué es lo que realmente escuchamos? Lo que escuchamos es la tensión de la pared cuando se cierra la válvula. ¿Qué carajo es eso? Básicamente es esto. Cuando nosotros golpeamos un tambor, un bombo, imagínense un bombo, y le damos con un palo, pum, pum, pum. En realidad, nosotros no estamos escuchando el ruido que hace el palito cuando pega contra el parche, porque ese ruidito sería pif, es como que le pegara con un tenedor a una hoja de papel colgando. O sea, haría un ruidito, pero haría pif. O sea, no. Sin embargo, escuchamos mucho ruido. Si el tambor tiene un parche muy grande, escuchamos mucho ruido, eventualmente un sonido fuerte. Y ahí nos está dando una idea. ¿De dónde viene el ruido? ¿Viene del contacto del palito con el bombo o con el parche? ¿O tiene que ver más bien con el parche en sí? Y eso es exactamente lo que es. El ruido que nosotros escuchamos es un cambio en la tensión de todo el parche del bombo. Por eso cuando el parche es más grande, además de tener frecuencias más altas, también podemos lograr, más bajas, perdón, frecuencias más bajas, podemos lograr más volumen. En el caso del ruido que hace la válvula cuando se cierra, en realidad no es la válvula cuando se cierra, sí es ese momento, pero el ruido es que de repente, como la sangre no puede pasar y se come toda la pared, porque una vez que cierra la válvula, la sangre empuja toda la pared, al empujar toda la pared se estira y esa tensión bastante repentina de toda la pared, que se estire de un golpe, es lo que hace ruido. Algunas veces ustedes habrán agarrado una hoja de papel, la doblan y cuando la estiran rápido hace ¡plac! O sea, vamos a agarrar un papelito, imagínenselo. Esto es un sobre. Ahí estoy estirando el sobre. Y el ruido lo escuchan cuando el papel se estira totalmente. En ese momento genera el ruido. Es la tensión hacia los costados, que yo no estoy golpeando el papel con el dedo, estoy simplemente tirando hacia afuera con las dos manos. Ahí lo rompí. Casi hago pelota un cheque. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros escuchamos es la tensión de un instantánea, digamos, en muy poco tiempo, mucha tensión en la pared. Entonces, el primer ruido, lo mismo que el segundo ruido, se generan por cambios de presión que hacen que se cierren las válvulas, y cuando se cierran las válvulas, el ruido en sí que escuchamos lo está generando la tensión casi instantánea que se hace en esa pared. O sea que en realidad estamos escuchando el parche, que es toda la pared donde está la válvula. No es la válvula, no es el golpe de la válvula contra el borde donde asienta la válvula, porque esos son materiales, son bastante lábiles, bastante flexibles, sino básicamente es que como la válvula se cierra y la sangre no puede pasar, entonces toda esa presión que es mayor de un lado que del otro de toda la pared, en este caso estamos hablando de la pared entre la aurícula y el ventrículo, se tensa y al tensarse genera el ruido. O sea que el ruido finalmente que nosotros escuchamos es la tensión de la pared, el golpe que pega la tensión de la pared. El ruido que yo hacía recién tensando una hoja de papel, el ¡puc! Eso es lo que escuchamos, no en sí la válvula golpeando. Y la válvula se va a mover siempre por diferencia de presión. Porque acá tenemos dos ruidos, primero y segundo ruido. El primer ruido, lo vemos acá arriba, es cuando cierra la válvula B, acá lo ven. Esto acá está marcado en la curva de la presión ventricular. Esta línea roja es la curva de la presión ventricular. Y acá, ahora volvemos para ahí, es cuando se cierra la válvula AB.
también escuchamos otro ruido, el famoso segundo ruido. Y el segundo ruido tiene que ver con el cierre de la válvula aórtica, también de la válvula pulmonar, porque en definitiva los dos lados del corazón andan bastante coordinados, pero evidentemente sabemos que el lado izquierdo maneja presiones mayores, por lo tanto, en general, los ruidos son mayores generados por el lado izquierdo. Y en general nosotros estudiamos siempre mucho más el lado izquierdo que el derecho, aunque tienen características bastante similares, pero manejan presiones diferentes. Ahora, a nivel volumen sanguíneo, este es un detalle menor, pero no es menor, es muy importante, el volumen sanguíneo que manejan los dos lados del corazón, el lado derecho y el lado izquierdo, es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque están en serie. Y aquí sí aplica la ley de continuidad. Toda la sangre que pasa por el lado derecho del corazón, o sea, aurícula derecha, ventrículo derecho, vamos a suponer en un momento determinado tenemos 4 litros minuto pasando por el lado derecho, ¿cuánto vamos a tener en el lado izquierdo? 4 litros minuto. ¿Por qué? Porque toda la sangre que pasa por el lado derecho va a pasar por los pulmones, por el circuito pulmonar, y va a terminar en el lado izquierdo del corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el izquierdo y el derecho? A nivel volumen, ninguna. Si baja uno, baja el otro. Están siempre trabajando en conjunto porque están en serie. Esa es la famosa imagen que yo les trato de contar siempre de que estoy regando las plantas y si yo estoy en una punta tirando 10 litros por minuto, en la canilla, el agua que viene de la pared, también entran 10 litros por minuto. Acá yo había mandado un dibujito, a ver si me lo encuentro. Si lo encuentro, lo hago a la persona que haga risa. Esto les comento, es una pelotudez, pero lo hizo, me puse a hacer dibujitos con inteligencia artificial. Increíble, pero salen buenos dibujos. ¿Dónde están? Dibujé, denme un segundo. A ver este. A ver. Acá está. Bueno, acá siempre les hablo del ejemplo de regar las plantas. Bueno, acá vamos a vamos a llevarlo a la gráfica. A ver cómo presento esto, me cago de risa. Este dibujo, además, como cosa curiosa, les cuento que lo hizo, no lo hice yo, lo propuse yo, pero lo hizo automáticamente una inteligencia artificial, un programa de gráficos de inteligencia artificial. Es muy loco porque yo no lo dibujé, pero le propuse todo y ahí está. Ok, díganme si se ve porque se van a caer. ¿Se ve el dibujo? Sí, se ve. Fenómeno. Bien, bien, bien. Voy a poner una flecha. Ok. Este tiranosaurio, nuestro amigo Rex, está regando las plantitas. Esperen que alguien entre. Este tiranosaurio está regando las plantas. Entonces, como esta manguera no es muy larga, es bastante fácil de uno imaginarse que si él acá tuviera una forma de medir en la punta de la manguera cuánta agua pasa en un minuto o en una hora, es lo mismo, pero cuánta cantidad de agua está pasando el caudal, supongamos 10 litros por minuto. Si acá están saliendo 10 litros por minuto, ¿cuánta agua se supone, ustedes pueden suponer, que está pasando desde esta canilla a la manguera? Evidentemente, porque acá es bastante intuitivo, sobre todo siendo una manguera corta, que la cantidad de agua tiene que ser la misma. O sea, esto es continuidad. Cuando ustedes les explicaron continuidad es esto. Si por acá pasan 10 litros, por acá tienen que salir 10 litros. Eso es el resumen de lo que es la ley de continuidad. Y se acuerdan que dice que no haya fuentes ni sumideros. Claro, la manguera no tiene que tener una entrada de agua en el medio adicional, que sería una fuente, ni tampoco un sumidero que el agua salga por un agujero. Porque obviamente si vienen 10 litros, pero la mitad se me va por un agujero, acá no van a salir 10, va a salir la mitad, la otra mitad se me fue por el agujero. Y los dos puntos tienen que estar en serie. Y no tengo que modificar las condiciones. O sea, y el líquido o el fluido no debería ser un fluido compresible, porque si en el camino se comprime, y acá entraron 10 litros, acá salen 8, porque están más apretados. Pero resulta que el agua, o para el caso la sangre, no son fluidos básicamente a los fines prácticos compresibles, no lo podemos, sí tienen un cierto grado de compresibilidad teórica de laboratorio, pero en la práctica se mantienen en el mismo volumen, por lo tanto,
Si yo no cambio la temperatura, que no se dilatan o se contraen, y no cambio la presión que está alimentando el sistema en un mismo momento, el caudal que esté pasando en este punto va a ser el mismo caudal que en este. O sea, cumpliendo las condiciones de continuidad, ¿cómo se llama? Aplica la ley de continuidad, que el caudal en dos puntos que estén en serie, la canilla está en serie con la salida, porque toda el agua que pase por la canilla va a salir por acá y viceversa. Toda la que salga por acá es porque entró por acá. El caudal va a ser el mismo. A nivel del corazón, si nosotros hablamos del lado derecho y el lado izquierdo, toda la sangre que pasa por el lado derecho del corazón va a pasar por los pulmones y va a ir a parar al lado izquierdo. O no se escapa para ningún lado, ni nadie agrega sangre en el camino. La sangre básicamente no es un fluido ideal, lo sabemos, pero a los fines prácticos de lo que nos interesa, que es la compresibilidad del fluido, no es compresible el agua o la sangre. Por lo tanto, no va a variar de volumen. Y si no le agrego ni le saco, fuentes y sumideros, si no le cambio la presión, o sea, lo mido en el mismo momento, dos puntos que están en serie van a manejar el mismo caudal. Por lo tanto, el volumen minuto o el gasto cardíaco que yo puedo medir en el lado derecho del corazón va a ser el mismo en el lado izquierdo. Y esto dato para los que están por dar ahora el final y que alguna vez los que están ahora cursando lo van a dar al final, se acuerdan que algunos vieron que había una pregunta donde hablaba de gasto cardíaco, pero no nos daban los datos correctos para calcular el gasto cardíaco del lado izquierdo. Pero entre las respuestas había una que sí nos daba los datos correctos para calcular el gasto cardíaco del lado derecho. Y ahí estaba la trampa, porque yo calculando el lado derecho, automáticamente sé el lado izquierdo porque es el mismo, tiene que ser el mismo caudal. ¿Y a qué datos me refiero? Y en general, para uno poder averiguar caudal, utiliza la fórmula universal de caudal, que es Q igual a delta P, básicamente presión, la fuerza impulsora, sobre la resistencia que oponga el sistema. Por un lado tengo una fuerza, que es la presión, o el diferencial de presión, empujando a la sangre que se mueva, y por otro lado tengo una cierta resistencia, una dificultad que me propone el circuito para avanzar, que me dificulta, o sea, tengo una variable que propone a empujar la sangre y se mueva mucho, y tengo la otra variable que me limita ese movimiento. La relación entre esas dos, entre la presión o delta P y la resistencia, me va a dar el caudal. Entonces, ¿cuál es el delta P habitual que usamos del lado izquierdo a nivel sistémico? Usamos la presión arterial contra la presión de retorno venoso. Eso nos da el diferencial de presión útil para calcular cuál es la presión efectiva. Porque no importa que de un lado haya 400, si después en la otra punta hay 300, la diferencia es 100. No importa el valor puntual, lo que importa es la diferencia. Lo mismo pasa cuando hablamos de la concentración de un ion para que se mueva a través de la membrana. No importa si el número es 400 o 4000, lo que importa es 4000 contra cuánto. Porque si de un lado tengo 4000 y del otro lado tengo 3980, la diferencia es apenas 20. Los números son súper altos, pero el diferencial de concentración es chiquito. O sea, lo importante es la diferencia. Por eso siempre no hablamos técnicamente, no hablamos de la presión, lo decimos en forma genérica, pero cuando hablamos realmente en forma apropiada, tenemos que decir diferencial de presión, el delta P, o sea, la presión arterial contra la presión de retorno venoso. Es verdad que la presión de retorno venoso en general es baja, o sea que no cambia mucho, y la presión arterial, la PAM, en promedio, hablamos de un número cerca de los 90, 93, mientras que el retorno venoso tipo 5, 7. Entonces, si nos llegamos a olvidar, no va a cambiar abismalmente el número, pero en otros casos sí. Entonces, correctamente no decimos presión sobre resistencia, decimos delta P sobre resistencia. Lo mismo cuando hacemos el cálculo del movimiento de un ion a través de una membrana, no decimos concentración sobre permeabilidad, sino diferencial de concentración o gradiente químico, en su defecto, dividido o sobre la permeabilidad, es que en ese caso es el grado de reflectividad de la membrana, toda esa zaraza. Pero en definitiva es qué tanto fácil o difícil me lo está haciendo esa membrana para que ese ion pase. A nivel sistémico es qué tan fácil o difícil me la está haciendo ese circuito para que la sangre avance. Por lo tanto, el caudal va a depender de esos dos factores, de la presión o de la fuerza impulsora y de la resistencia que me oponga el circuito. Si yo calculo
el caudal del lado izquierdo, yo ya sé, del lado izquierdo del corazón, o sea, el caudal que tengo, el volumen minuto o gasto cardíaco, que básicamente estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras, del lado sistémico, del circuito sistémico, o sea, lo que maneja el lado izquierdo del corazón. ¿Cuál es la referencia de la presión? Dijimos el delta P, presión arterial sobre presión de retorno venoso, y eso dividido sobre la resistencia sistémica. Ahora, eso nos da un número, X. Pongamos 4,5 litros por minuto en un determinado momento. Si yo en ese mismo momento saco el cálculo del lado del circuito, digamos, pulmonar, o sea, del lado derecho del corazón, y ahí las variables, ¿cuáles serían? Y el principio del circuito no es la presión aórtica o presión, la PAM sistémica del lado izquierdo, sino que sería la presión de la arteria pulmonar, o sea, el comienzo del circuito pulmonar. Y el final, ¿cuál sería? La presión venosa pulmonar o la presión de la aurícula izquierda, en este caso la izquierda, porque ahí termina el circuito pulmonar. O sea que el delta P es presión de arteria pulmonar menos la presión de la vena pulmonar o presión de la aurícula izquierda. Eso dividido sobre la resistencia pulmonar. Acá no hablamos de resistencia sistémica, estamos hablando del otro circuito de resistencia pulmonar. Si hacemos esos cálculos porque tuviéramos esos datos, nos va a dar exactamente lo mismo. O sea que se puede calcular tanto de una manera o lo otro. Habitualmente nosotros no le damos mucha pelota al nivel de lo que nosotros estamos estudiando acá, y no, al lado de pulmonar, en lo que va a calcular el gasto cardíaco del lado pulmonar, no le damos bola, porque además sabemos que es el mismo del lado izquierdo y generalmente nos referimos al lado izquierdo. Pero hago énfasis en esto porque apareció una pregunta en un final, y anda dando vueltas por ahí, que entre las respuestas, porque preguntaban, ¿cómo hago yo para calcular el gasto cardíaco con estos datos, bla, bla, bla? Y presentaban diferentes datos, pero ninguna respuesta de esos datos decía presión de la arteria, de la presión arterial o aórtica sobre la presión, menos la presión venosa y la resistencia vascular sistémica. Esa respuesta no estaba. Sí, entre las respuestas estaba presión de la arteria pulmonar, presión de la aurícula izquierda y resistencia del circuito pulmonar, o sea, resistencia vascular pulmonar. Entonces, los que no estaban claros con el concepto que en definitiva calcularla de un lado o del otro es lo mismo, porque el caudal es común a los dos, porque el lado derecho y el lado izquierdo están en serie, y siempre que hablen de puntos que están en serie en un circuito, tienen que sí o sí manejar el mismo caudal. Entonces, de esa manera podían contestar igual la pregunta. Ahí está preguntando Lidia algo. Sí, preguntan directamente. Decinos. No levantes la manito, contanos. Lidia, hola. Hola, hola. Lidia Luzani, que subiste la manito. Quizás lo hizo por error. Ni no se escucha. Lidia. Lidia. Bueno, no sé, levantó la mano. No entendí muy bien qué pasó ahí. Bueno, cualquier cosa levantar la mano. No anda el audio. Ah, tu audio. ¿A mí me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ah, ok. O sea que Lidia tiene un problema de audio ella. Bueno, si necesitas preguntar, preguntar por el chat de acá. Por acá mismo, donde escribiste, podés preguntar por ahí. Hasta ahora lo que estoy diciendo suena absurdo, o sea, muy, muy loco, fácil de entender, se sigue bien, para ver si ponemos un poquito más de rosca. Contesten. Vamos bien. No, Yo voy bien, bien. los demás. Ah, ahí Lidia dice, quería decir que se va a dormir, que grande Fabio. Y yo, bueno, gracias. Nada, nos vemos en el próximo Meet. Disculpen que no pude arrancar más temprano, pero bueno, es lo que se pudo, uno hace lo que puede. Buenas noches a Lidia. Entonces, básicamente, cuando piensen con respecto del lado derecho con el lado izquierdo, acuérdense que es un circuito bastante particular, el circuito circulatorio, en muchos sentidos,
Y uno de los sentidos raros, que uno lo puede pensar de esta manera, no todo el mundo lo piensa de esta manera, es que en realidad tenemos dos bombas, no una. Todos piensan el corazón es la bomba. En realidad el corazón son dos bombas en una, que a su vez alimentan a dos partes del circuito separadas, pero que están en serie entre sí. Es como si yo tuviera un trencito que da vuelta por una vía y que al trencito en un lado, en una parte del circuito lo empujo. O sea, como que tengo un motor o gente que lo empuja al trencito y da media vuelta. Pero cuando llega a la otra mitad, está en la otra punta, digamos, hizo la mitad de un círculo, allá hay otro motor o otra gente que empuja el trencito para que dé la vuelta. O sea que tengo una bomba allá y una bomba acá. Hay una bomba que maneja la sangre en una parte del circuito, pero antes de que termine de dar la vuelta, hay una segunda bomba que le vuelve a meter energía en forma de presión, que eso es lo que hace el corazón, cargar a la sangre de energía en forma de presión, aumentándole la presión. Hay una segunda bomba que le vuelve a meter energía para que haga la otra parte del circuito, que tampoco es mitad y mitad. Todos sabemos que el circuito pulmonar es mucho más chico en longitud y además es un circuito de mucha menos resistencia. Justamente porque tiene mucha menos resistencia el circuito pulmonar, es que no necesitamos tanta presión. Para manejar la misma cantidad de sangre a través de un circuito de baja resistencia, no hay que meterle tanta rosca. Basta con un poquito, es suficiente. ¿Por qué está diseñado así? Hay un montón de razones que se pueden analizar, pero básicamente así está diseñado. O sea, tenemos una bomba más grande, más importante, que es el lado izquierdo, que le mete mucha más presión a la sangre recorre todos los órganos, vuelve al corazón, pero en vez de volver al lado izquierdo, se mete en la otra bomba, que es el lado derecho. Esa bomba es una bomba de menos presión, no digo de baja presión, pero de menos presión, que a su vez le agrega presión a la sangre, pero mucho menos. Los números que maneja el lado derecho llegan más o menos hasta los 20, 25 de presión, por ahí es lo que maneja el ventrículo derecho, mientras que el ventrículo izquierdo sabemos que maneja tranqui 120 o más, o sea, 6, 8 veces más presión. Pero tiene sentido porque justamente el circuito pulmonar, que está en serie con el circuito sistémico, toda la sangre que pasa por el circuito sistémico tiene que pasar por el circuito pulmonar y viceversa, toda la sangre que pasa por el circuito pulmonar termina pasando después por el circuito sistémico, o sea, no se puede ir para otro lado. Es el ejemplo que tenemos acá con el tiranosaurio y la manguera. O sea, en definitiva, toda la sangre que está entrando por la canilla, sí o sí, perdón, todo el agua que está entrando por la canilla, sí o sí va a salir por el otro lado. Y si ahora se le ocurre a Rex, dice, bueno, no, pero ahora quiero regar unas plantas más chiquitas o necesito menos agua, el tipo viene y cierra la canilla. La cierra hasta la mitad, ponele. Entonces baja mucho el caudal. ¿Por qué? Porque aumentó la resistencia. En definitiva, la canilla es una resistencia variable. Estoy apretujando, achicando el paso, aumenta la resistencia. Como la presión es la que ya tenía, porque es una presión que tengo en la línea probablemente generada por un tanque de agua, o sea, una columna de agua que está determinada por la altura y la misma gravedad que tiene una presión que la ejerce la altura de esa columna por la masa que tiene el agua. Entonces, la presión no varía, el delta P no varía, pero lo que varía es la resistencia. Y yo les dije, caudal dependía de dos factores, presión y resistencia. Si yo no cambio la presión, porque nadie tocó el tanque ni nada, pero aumento la resistencia, voy a tener menos caudal. Entonces viene el Rex, se da vuelta, mueve un poco la canilla, la cuestión es que aumenta la resistencia, entonces ahora pasa menos agua, el caudal baja. Y ahora en vez de pasar 10 litros por minuto, ahora pasan 5. Bien, si pasan 5 por la canilla, ¿cuánto va a salir por la punta? En vez de 10, 5. O sea, exactamente lo mismo. Y si ahora lo cierro más y hago que pasen 2, por la punta de acá van a pasar 2. Y si cierro totalmente, por acá no va a salir nada. O sea, siempre están en concordancia porque están en serie. Eso es continuidad. Continuidad son dos puntos que están en serie. O sea, el primer punto o condición base para hablar de la ley o del teorema de continuidad es que estemos refiriéndonos a dos puntos que están en serie entre sí. Esa es la primera condición. La segunda condición es que no cambie las condiciones, las variables, porque si ahora cambio la presión,
primero medí de un lado, pero cuando me vengo a medir del otro cambió todo, voy a tener otro número. Si yo acá mido y digo, acá están saliendo 5 litros, y ahora vengo a medir acá y alguien me mueve la canilla, obvio que no va a ser el mismo número. Tendríamos que medirlo, en teoría, en el mismo momento. O sea que en teoría, cuando hablamos de continuidad, tenemos que comparar el caudal de un lado y el caudal del otro en el mismo momento. Y también no hacer trampa, no tener un agujero, una manguera que me afanan el agua, ni tampoco tener una jeringa que le agrego, porque si le agrego en la mitad del camino, obviamente va a haber más agua a la salida, pero no es el agua que pasó por la canilla. Entonces voy a tener un número distinto. O sea que no tiene que haber ni fuentes ni sumideros, tienen que estar en serie, no tienen que cambiar las condiciones. Y el fluido no tiene que ser compresible, porque si a mitad de camino el agua ahora se aplastó todo y se hizo más chiquita, entonces a nivel volumen va a haber menos volumen de agua saliendo. Va a ser agua más comprimida, con menos volumen. Por suerte el agua y la sangre no son compresibles a los fines prácticos. Entonces el agua o la sangre son incompresibles y no nos jode eso. Por eso el teorema o la ley de continuidad habla de fluidos ideales. ¿Por qué? Por el tema de la compresibilidad. En la práctica son incompresibles los dos, agua y sangre, por lo tanto ahí no nos jode. Nada, con continuidad ya les di bastante rosca, rajemos del bicharraco este, volvamos al diagrama de Vickers, que es lo que realmente es el tema de hoy, y eso es lo más importante que hoy, definitivamente que ahí hay bastante para hablar, y recién rascamos un poquito la superficie, creo que era el 2010 este, ¿no? Sí, acá está. Ok, volvemos a Vickers, acá estamos. Les había dicho entonces, en resumen, la línea de abajo es la curva de los ruidos. Primer ruido, cierre de las válvulas AB. Las válvulas se cierran por diferencia de presión. Segundo ruido, cierre de las válvulas por el lado izquierdo, la aórtica, por el lado derecho la pulmonar. Cuando cierran esas válvulas generan el segundo ruido. A veces uy, hubo un ruido ahí, no sé si hablaron o se coló el ruido. Les decía, a veces ese segundo ruido no ocurre al mismo tiempo exactamente. Hay una pequeña diferencia, pero es poco perceptible. Ahora, a veces esa diferencia aumenta y eso se llama el desdoblamiento del segundo ruido, porque en vez de escuchar tuk tuk, sentimos tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, algo así, en realidad más juntos, es tuk truk, tuk truk, en vez de tuk tuk, sentimos tuk truk, tuk truk, y el truk es porque son dos ruidos, no uno. Eso ya es un tema técnico, va a depender de la situación, bla, bla, bla. En algunos casos es totalmente normal, en algunos casos no, dependerá de otras condiciones y qué tan marcada es la diferencia. Pero en general nosotros escuchamos el primero y escuchamos el segundo. Acá está el tercero, que de hecho es más chiquito. ¿Por qué es este? ¿De qué genera el tercer ruido? El tercer ruido en realidad se genera por turbulencia, o sea que tiene que ver más con el movimiento de la sangre que otra cosa, o sea que, y no siempre se escucha. Y el cuarto, básicamente cuando está, es patológico. Así que no le den mucha bola, lo importante es el primero y el segundo, el tercero a veces sí, a veces no, y es por turbulencias de la sangre. Ya está, no le pongan más cerebro que eso. Segundo gráfico que vemos acá en el diagrama, esto es un electro. Tenemos la onda P, que sabemos que la onda P en un electro representa la despolarización auricular, por eso viene primero. Después viene el complejo QRS, Q para abajo en este caso, R para arriba, S. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué tiene esa forma el QRS cuando vimos el otro día en el electro que depende de la derivación que miramos? Las curvas son todas distintas del mismo fenómeno. La forma de curvas no es todas iguales. Bueno, por convención, el electro que siempre miramos es el de la curva de D1. Esto parece una boludez, pero a veces nadie lo aclara. Y todo el mundo dice, esta es la curva del electro. ¿De dónde sale? Si miramos un electro y tiene todas curvas distintas, no son todas iguales, pero si se fijan, D1 coincide mucho con esta forma. O sea, tiene esta más o menos esta forma. Si miramos otras derivaciones, las curvas pueden inclusive en algunas partes ser negativas, o sea, ser diferentes. Puede ser la onda P al revés, depende de dónde estamos mirando. Es el mismo fenómeno, mirándolo desde un punto de vista diferente. La semana pasada hablamos de eso. Es como que va un auto pasando y si yo estoy del lado de adelante del auto veo las luces blancas, pero si yo estoy del lado de atrás veo las luces rojas. Depende de donde yo esté parado, yo qué es lo que veo. Ahora el auto se mueve en la misma dirección,
pero si yo estoy adelante del auto, veo que viene hacia mí, veo luces blancas. Si yo estoy parado en otro lugar atrás del auto y el auto se está alejando desde ese punto de vista, veo luces rojas. O sea, depende de dónde estoy parado, veo una imagen, en este caso eléctrica, distinta. El QRS de referencia, perdón, el electro de referencia, el que siempre miramos como el típico electro, es el que se vería idealmente en la derivación 1, el D1. Así que eso es, primero acá tenemos la onda P positiva, porque desde D1 se ve positivo, porque D1 está del lado de la izquierda, y la despolarización auricular es básicamente de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por lo tanto, es normal que se vea positivo la onda P en D1. Después viene el complejo QRS con su deflexión primero negativa, después su R bien positiva y una S de vuelta negativa chiquita, esto es el QRS, corresponde a la despolarización ventricular, y después viene la onda T, que es todo esto acá, no sé por qué está tan larga, pero bueno, la onda T, que viene a corresponder con la repolarización ventricular. No se ve la repolarización auricular, porque como ven acá mismo, para el lado ventricular, la onda T es mucho más baja que el QRS, o sea, tiene menos amplitud. El caso de, si fuera la parte de la onda P, también sería la repolarización mucho más bajita, sería chiquita. Pero además ocurre al mismo tiempo aproximadamente que el QRS. Está mezclado en la señal del QRS, está metido ahí. Por lo tanto, casi que queda desaparecida porque la tapa la despolarización ventricular tapa mucho a la, o sea, totalmente a la repolarización de las aurículas. Así que eso básicamente es onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, y onda T, bueno, acá lo tenemos en el segundo, porque acá está repetido. Acá lo tienen, P, qué boludo, estaba yo explicando. Acá está la onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, y onda T, repolarización ventricular. Ahí está repetido el electro. Ahora vamos a las siguientes. Esta curva azul, como lo ven acá, es el volumen del ventrículo. Vemos que en algún momento sube, en algún momento baja. Cuando sube, cuando se está llenando, el volumen está aumentando. Cuando baja, cuando el ventrículo está eyectando, ven que baja el volumen. Y de vuelta vuelve a subir, quiere decir que se vuelve a llenar. No importa, ahora lo analizamos, pero se está llenando, sube, sube, sube. Acá tenemos del lado izquierdo, ven el volumen 50, 90. Cuanto más alta la curva, más volumen. Nos está contando en cada momento cómo está la cantidad de sangre que está dentro de ese ventrículo. Durante el llenado sube, durante la eyección baja. Durante el llenado sube, durante la eyección baja, y así se repite. Chau, después lo analizamos. Pero eso es la curva de volumen ventricular. Ahora tenemos la curva roja, que es la curva de presión ventricular. Cómo sube y baja la presión dentro del ventrículo. Y vemos que durante el llenado, que se acuerdan que en esta curva azul el llenado era cuando la curva sube. Si aunque yo no entienda un pepino, ya sé que sube el volumen, se está llenando, cada vez hay más sangre. Sin embargo, vemos que la presión no sube, salvo en este pedacito que corresponde a la patada auricular. Un poquito sube la presión. Ahora después vemos notablemente que la presión se va a la mierda. Ahí sí sube a lo bestia, tiene toda esta curva y después baja. Evidentemente, acá viene la contracción ventricular. Por lo tanto, durante el llenado no hay una gran variación de presión, salvo la patada auricular, que hay un poquito de aumento, pero sí vemos un gran cambio en la presión durante toda la fase de contracción del ventrículo y eventualmente parte de la eyección del ventrículo. Y después de vuelta baja la presión y de vuelta empieza otra fase de llenado. Ahora después lo podemos ir analizando. Y por último, en realidad no por último, no, tenemos dos, pero voy a ir pegar un salto, tenemos esta línea punteada acá en negro, que si la seguimos, es la presión aórtica. Y fíjense que la presión aórtica viene descendiendo hasta que se cruza con la línea de presión ventricular y más o menos suben juntas, más o menos. Después se analiza que no están totalmente juntas, pero más o menos siguen el mismo patrón. Y empieza a bajar. Ahora, ¿qué pasa? Hay un punto donde se vuelven a desconectar. Este tramo lo hacen más o menos juntas y acá se desconectan. Generalmente cuando se conectan y se desconectan las curvas, implica apertura y cierre de válvulas. O sea que las dos cámaras están juntas
o trabajan por separado. Evidentemente, cuando están juntas las curvas, es porque las dos cámaras están conectadas. Por lo tanto, la presión de un lado y del otro tiene que ser parecida. Eso es que la válvula está abierta. Fíjense que una vez que se cierra la válvula, acá lo tenemos, válvula aórtica se cierra, vemos que las curvas ya se disocian. La presión del ventrículo baja, mientras que la presión aórtica baja, pero por su propio camino, baja de otra manera. Y va a estar bajando, 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 y si por supuesto el tipo se hubiera muerto y no hubiera más latidos, va a seguir bajando hasta que se vaya a cero, pero por suerte, después de un ratito, un segundo o menos, viene otro ciclo y se vuelve a abrir la válvula y vuelve a subir. O sea que vemos que de alguna manera la presión aórtica es como que rebota. La presión ventricular se va muy abajo, va muy arriba, muy abajo. La aórtica no, la aórtica baja, pero hasta ahí, y después el ventrículo la hace subir, la eyección hace que suba, y después ella baja lentamente, pero de repente viene otra eyección y vuelve a subir. Y sigue bajando lentamente y viene otra eyección y vuelve a subir. O sea que vemos que la presión del lado aórtico varía, sí, pero no tanto como del lado ventricular. El lado ventricular, por ejemplo, lo vemos acá en números, en el momento de máxima presión llega a algo parecido a 120, que sería la presión sistólica, el máximo de presión ventricular, pero en algún momento está prácticamente en cero. Miren el nivel, se va bien, bien abajo. O sea, estamos hablando de valores 3, 4, 2, bien bajitos. Bien, o sea que el ventrículo sí sube y baja mucho. La presión aórtica no tanto. Baja, pero no tanto. Sube más o menos a la par con la presión ventricular y después va disminuyendo muy lentamente, o más o menos lentamente, hasta que una próxima eyección la vuelve a subir. Usted tiene que pensar la presión aórtica como cuando agarro un globo y lo tiro para arriba y el globo sube y cuando baja no lo dejo llegar al piso. Cuando el tipo viene bajando, ¡pum!, le pego de vuelta para arriba. Entonces vuelve a subir, cae y ¡pum!, le vuelve a pegar. O sea que la presión aórtica es como si fuera ese globo. Nunca llega al piso porque siempre cuando viene bajando yo ¡pum!, le pego el manotazo y vamos de vuelta para arriba. Ahora mi mano sí puede llegar hasta el piso. Mientras el globo se va para arriba yo puedo tocar el piso si quiero. Y después ¡pum!, vuelvo a subir. Pero el globo no llega al piso porque cuando viene bajando viene un manotazo y lo vuelve a subir. ¿Cuál es el manotazo? Es el ventrículo volviendo a eyectar en el próximo ciclo. O sea que esta línea punteada de arriba vemos cómo es más o menos el comportamiento de la presión aórtica. Todas estas curvas obviamente se pueden y se van a analizar una por una, pero yo quiero darles todo el compendio de qué es cada cosa. Por último, hay otra curva también punteada, pero en vez de ser la presión aórtica, es la presión auricular. Y la presión auricular, ven que en general no varía demasiado, es bastante pareja, tiene pequeñas variaciones, pero se mantiene siempre a niveles bajos. ¿Por qué? Porque el lado ventricular nunca recibe alta presión. La contracción propia de la aurícula es muy baja, ven que hay un aumento de presión, ahí está el máximo que llega durante la patada auricular, que es la contracción auricular, que eso ayuda en el llenado, pero es poca la presión. Y después, chau, me mantengo por ahí, y después, una vez que ya, digamos, ya se cerró la válvula y ya no hay conexión entre la aurícula y el ventrículo, la aurícula se fue medio al piso, ahora va a ir subiendo muy lentamente la presión en la medida que le va llegando retorno venoso, o sea que le llega más sangre y de a poquito se va inflando con sangre del retorno venoso, pero ese aumento de presión es muy pasivo, o sea, y sabemos que la presión venosa es relativamente baja, pero de tanto irse llenando, va llegando, 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 un poquito sube la presión. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que se abra la válvula AB. ¿Por qué se abre? Por diferencia de presión. Y no tenía mucha presión, claro, pero del lado del ventrículo, el ventrículo se relaja tanto que se va por debajo de la presión. Y vemos cómo la curva roja ventricular bajó por debajo de la presión de la aurícula. Entonces ahí, indefectiblemente, sí se abre la válvula, porque a pesar de que la presión en la aurícula es bastante baja, la presión del ventrículo es más baja aún en ese momento y la válvula se abre, lo cual por supuesto permite que se llene el ventrículo. Justamente esa es la idea. El ventrículo ustedes lo pueden imaginar como un ascensor que tiene que llevar gente a la terraza, que es cuando expulsa sangre a mucha presión, pero una vez que terminó de expulsar sangre en este momento y se cerró la válvula aórtica, el tipo tiene que bajar de presión mucho, porque si no, no le va a entrar la sangre que se está
juntando en la aurícula. La aurícula está juntando sangre, sí, pero a presiones muy bajas. Entonces, de la única manera que esa sangre que está en la aurícula va a pasar al ventrículo es que la aurícula tenga más presión que el ventrículo. Y para lograr eso, como la aurícula de por sí no va a levantar mucha presión, el ventrículo lo que tiene que hacer es irse por debajo de esa presión. O sea, activamente baja su presión, se relaja al punto tal que la presión baja tanto que va por debajo de la presión auricular, que sabíamos que era bien baja, 7, 6, números bajos, 5, poquito, pero el ventrículo se va más abajo todavía. Entonces, finalmente, resulta que la aurícula gana en presión, la válvula se va a abrir por diferencia de presión y la sangre va a empezar a pasar de la aurícula al ventrículo, simplemente por eso, porque el ventrículo se fue bien abajo. Y acá hay un dato importante, ustedes ya saben, todos, la mayoría, que existe una etapa que se llama la contracción isovolumétrica. ¿Qué es la contracción isovolumétrica? Lo dice la palabra, que no hay cambio de volumen, iso igual, volumen volumétrico, que es este periodo donde vemos que la presión está aumentando en el ventrículo, pero vemos que el volumen no varía. Ven que este pedacito es totalmente horizontal y este es el volumen ventricular. Quiere decir que no cambia el volumen, no entra ni sale sangre. Por eso es isovolumétrico. Sin embargo, en poco tiempo la presión aumenta un montón. Eso es la contracción isovolumétrica. Ahora, una vez que se cerró la válvula aórtica, viene la relajación isovolumétrica, o sea, no varía el volumen, pero sí baja mucho la presión. Y este tramito también es horizontal, ahí se ve medio torcido. Bueno, en el primero está más horizontal, acá lo dibujaron como el culo. Este está un poquito torcido. Tendría que ser como este, totalmente horizontal, porque no hay cambio en el volumen, pero sí baja la presión. Acá esto es un detalle menor, pero importante porque hay preguntas de parcial y de final. La relajación del ventrículo no es pasiva, no es como me dejo caer, no es como que el ascensor baja por su propio peso. No, el ascensor tiene un motor para subir y para bajar a los pedos tiene un motor para bajar. O sea, no es que baja por gravedad. O sea, bueno, cuando alguna vez va a terminar bajando. No, tiene que hacerlo tan rápido que gasta ficha, gasta ATP para relajarse rápido. Porque si no hiciera eso, este tiempo, este periodo de relajación llevaría mucho más tiempo. Y como no hay tiempo que perder, porque está al pedo en ese momento el corazón, porque no está haciendo nada, no está ni cargándose el ventrículo ni eyectando sangre, entonces este periodo de transición lo tiene que hacer lo más rápido posible. Entonces gasta ATP para tener una relajación rápida. Y se acuerdan, los que se acuerden, y si no van a ir revisando un poco, que todo lo que es contracción y relajación de las fibras miocárdicas del corazón está en relación al calcio. Cuando yo voy a contraerme, cuando se contraen las fibras, necesita que ingrese calcio al intracelular, que eso va a ser de señal que va a disparar la suelta de más calcio que está guardado dentro del retículo endoplasmático. O sea que el calcio es señal y al mismo tiempo es el mediador de la contracción. Pero no entra tanto calcio, entra poco y habilita la salida del calcio que está guardado dentro del retículo. O sea que el calcio es señal, pero a su vez eso dispara que todo el calcio que se habían guardado dentro del retículo se vuelva a soltar. Y al soltarse y haber mucho calcio disponible, va a hacer que la maquinaria mecánica de los sarcómeros se contraiga. Después lo analizan, después ven todos esos datos. No importa, es fácil, está en esto y está en todos lados. Cómo funciona el tema de la actina, miosina, bla, bla, bla. Lo importante es que el calcio es un mediador y gastamos ATP. Eso en la contracción, bárbaro. Pero para la relajación tenemos que apagar este sistema. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el calcio. Y para poder mover el calcio rápido, también gasto ATP. Tengo que hacer todo el proceso inverso. Y para meter pata, meto ATP para chuparme todo el calcio, bombas para que se lleven el secuestro, las calsecuestrinas, toda esa boludez. Léanlo, no importa, lo van a ver en los videos. La cuestión es que el calcio hay que sacarlo rápido. Si lo saco rápido, se relaja rápido. Yo gasto fichas y pago. Tengo un ascensor que no baja despacio por gravedad, sino que tiene un motor a cohete para que vaya los pedos para abajo. Entonces, en la relajación isovolumétrica no es pasiva, es activa. Y acá viene lo más curioso.
¿hasta qué presión va a bajar ese ventrículo? Algunos dirían, bueno, hasta que se cruce con la presión de la aurícula. En realidad el ventrículo no tiene la más puta idea cuál es la presión de la aurícula y en el fondo no le importa. Lo único que tenemos que asegurarnos es que se vaya por debajo de esa presión. Pero tampoco sabe exactamente dónde está. Está en 5, está en 7, está en 4. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos dónde está. ¿Cómo podemos asegurarnos que nos fuimos por debajo? Y vámonos a la mierda. Vámonos a 0, a 1, o un número bien por debajo. Entonces el ventrículo se relaja hasta un valor tan abajo. Y eso no es un dato menor, porque eso es lo que hace que inicialmente, en un primer instante, el diferencial de presión entre la aurícula y el ventrículo sea bastante grande, relativamente, ¿no? O sea, 4 o 5 contra 1, contra 2. O sea, vos decís, pero son apenas 3 milímetros, sí, pero es el doble o el triple. 6 contra 2 es el triple de presión. En nuestras, la presión en la aurícula es 6 y el ventrículo se fue de un golpe a 2, así, sin escala. Es como que el ascensor se fue dos subsuelos para abajo. Se fue a la mierda el tipo. Pero así se asegura de que la gente se pueda subir a ese ascensor. Porque él no sabe en qué nivel está la gente. Entonces dice, me voy bien abajo, cosa de que me aseguro que la gente se pueda subir. Seguro yo voy por debajo. Pero la consecuencia es que inicialmente la diferencia entre los dos puede llegar a ser relativamente grandecita. Seguir repitiendo, el relativo es muy poquito. Pero entonces hay un momento donde ese diferencial de presión inicialmente es más o menos grande. Por ejemplo, 6 contra 2. Y eso genera, y acá vamos a la curva de llenado, vean el volumen ventricular, la curva azul, ven que termina la contracción isovolumétrica, se abre la válvula B porque la presión se fue por debajo. Miren la presión de la aurícula que estaba en este nivel, sin embargo el ventrículo se fue bastante más abajo. Ven que bajó un montón en relación a esa presión. Por supuesto, la válvula se va a abrir. Una vez que se abra, las dos cámaras están interconectadas, por lo tanto la presión auricular va a bajar rápido también. Pero para que baje, va a pasar sangre rápido de la aurícula al ventrículo porque hay un escalón más o menos marcado. O sea, si el ascensor bajó 3 metros, se va a caer mucha gente en ese escalón a meterse al ascensor, pues está medio bajo. Y ese momento va a hacer que el llenado sea relativamente rápido. Por eso la primera etapa de llenado del ventrículo tiene inicialmente bastante pendiente. Después esa pendiente se empieza a atenuar. Esta es la fase de llenado rápido. ¿Por qué? Porque este escalón inicial de presión auricular y presión del ventrículo, relativamente es bastante marcada y eso implica que va a haber un llenado rápido. ¿Qué pasa? Que una vez que ese diferencial de presión se empieza a disipar, baja la presión auricular porque pasa sangre al ventrículo, ya ahora la diferencia de presión no es muy grande y como lo vemos acá, se mantiene un diferencial relativamente chico de presión y eso continuamente nos lleva a que la presión ya no tenga la velocidad que tiene inicialmente y lo único que va a mantener un diferencial de presión, porque deberían las dos presiones llegar a un punto igual y decir, si están iguales, chao, no hay nadie que empuje la sangre, es que la aurícula sigue recibiendo sangre de retorno venoso. O sea, no paró de recibir. La aurícula recibe sangre en forma continua, suave, pero continua, le está llegando. Entonces siempre le llega sangre a la aurícula, siempre entonces va a tener un poquito más de presión y ese poquito va a hacer que un poquito de sangre siga pasando al ventrículo. O sea, a partir de ese momento viene la fase de llenado lento o llenado pasivo, porque ya no hay un diferencial importante, sino que ahora se va llenando el ventrículo porque la aurícula sigue recibiendo sangre. Y eso lo hemos representado en la curva con esta parte que vemos que el volumen del ventrículo aumenta, pero muy poco. Ven que ya no es como al principio que pegó un salto. Ahora la cosa es más tranqui. Entonces viene la fase de llenado rápido y después viene la fase de llenado lento. ¿Cuándo termina el llenado lento? Cuando le llega la señal a la aurícula de que se contraiga. Y si miran abajo, acá está la onda P. Esta es la señal de la contracción de la aurícula. Cuando llega la señal eléctrica, hay un boludo con un pito, avisa a todo el mundo, suena una campana y la aurícula se contrae. En teoría, debería. Entonces, ¿qué pasa? Al contraerse, hace que aumente un poco la presión. Lo vemos en la presión auricular,
que es la punteada, la línea punteada que está acá, atrial o auricular, ves que la presión sube. ¿Por qué? Porque se contrajo la aurícula. Entonces, el volumen aumenta un poco, porque realmente también aumenta un poquito la presión en el lado ventricular. Pero el volumen aumenta un poco, o sea que antes de que venga el cierre de la válvula que va a ocurrir cuando se contraiga el ventrículo, un poquitito antes le mando la señal a la aurícula para que se contraiga y exprima un poquito más antes de que se cierre la válvula. Por eso la onda P antecede al QRS, o sea, por diseño, el que diseñó este circuito eléctrico dijo, bueno, voy a ponerle primero un aviso a la aurícula para que se contraiga y después de un ratito voy a hacer que se contraiga, le doy tiempo para que la sangre pase y después sí, ahí sí dije, bueno, hasta acá está, que se contraiga el ventrículo. Cuando se contrae el ventrículo, la presión aumenta mucho y la válvula obviamente se va a cerrar. Te queda la sangre encerrada dentro del ventrículo, pero todavía estamos lejos de un nivel de presión como para poder abrir la válvula aórtica. Por lo tanto, se cerró la válvula B porque comenzó la contracción y aumentó la presión del ventrículo, pero todavía ni en pedo abrió la válvula aórtica. Por lo tanto, ¿va a haber contracción? Sí. ¿Va a subir la presión? Sí. ¿Pero va a variar el volumen? No. El volumen quedó encerrado. Obviamente, esta es la contracción isovolumétrica. ¿Hasta cuándo va a llegar la contracción isovolumétrica? En realidad, la contracción sigue, pero isovolumétrica, o sea, con el mismo volumen, va a llegar hasta el momento que empiece a pasar sangre al lado aórtico, que comience la eyección. ¿Y cuándo va a comenzar la eyección? Cuando se abra la válvula. ¿Y cuándo se va a abrir la válvula? Cuando la presión en el ventrículo supere a la presión aórtica. Entonces ven que la presión viene subiendo, esta es la presión roja, es la presión ventricular, y acá tenemos punteada la presión aórtica. En el momento que se cruzan las dos y la ventricular supera la aórtica, la válvula que hace, y si tengo más presión de un lado que del otro, me muevo para ese lado, si es que la válvula está diseñada que abre para ese lado. Y sí, la válvula aórtica abre para ese lado, abre para el lado que deja pasar la sangre del ventrículo a la aorta. Entonces, ¿qué hace la sangre si está en el ventrículo y tiene más presión que del lado aórtico? Sale, entonces empieza a pasar sangre del ventrículo a la aorta y empieza a cambiar el volumen del ventrículo, porque el ventrículo empezó a perder sangre. Y vean claramente acá en la curva de presión ventricular que una vez que se abre la válvula aórtica, que es esta línea, está marcado en el ciclo anterior, no, acá, este sería el mismo ciclo, ven que ahí se abre la válvula aórtica, es lo mismo, salté para atrás, pero es lo mismo. Al abrirse la válvula aórtica, porque se cruza la presión ventricular con la presión aórtica y la ventricular se va por encima, entonces se abre la válvula aórtica, empieza a pasar sangre. Y miren qué pasa con el volumen ventricular, que hasta ahora no cambiaba porque era isovolumétrico, pero ahora estoy eyectando, estoy largando sangre. Entonces ahora el volumen se viene en banda. Me voy para abajo. No la presión, estoy hablando del volumen. El volumen disminuye. La presión no baja, sigue subiendo, porque la contracción es tan fuerte y tan rápida que a pesar de que estoy perdiendo sangre, no dejo que la presión baje. De hecho, la presión sigue subiendo. O sea, yo me sigo contrayendo tan rápido que a pesar de que está pasando sangre del ventrículo a la aorta, la presión sigue subiendo porque la contracción le gana. Es mucho más rápida la contracción que lo que es la sangre saliendo. Entonces la presión sigue subiendo. ¿Hasta cuándo sigue subiendo? En realidad sigue subiendo hasta que se le antoja al ventrículo. ¿Y cuándo se le antoja al ventrículo? Cuando comienza a relajarse. Bien, ¿cuándo comienza a relajarse el ventrículo? ¿Se acuerdan la forma de onda de las células que tienen, las células miocárdicas, las células contráctiles miocárdicas, que tienen una meseta en la fase 2? O sea que inicialmente tenemos el potencial de acción, fase 0, pum, para arriba, y después viene una fase 1 que empieza a bajar, pero al toque se hace una meseta. Esa es la fase 2. La meseta está ahí para algo. ¿Para qué? Para darle tiempo a la sangre a que camine, que avance, porque todos estos son fenómenos muy rápidos, pero la sangre es un medio mecánico, por decirlo así, y tiene inercia a quedarse quieta inicialmente, porque la empujas y cuesta ponerla en marcha. Después tiene inercia de que la dejas de empujar y sigue avanzando, como un auto, lo empiezas que está puesto en punto muerto. Aunque esté en un lugar plano, lo empiezas a empujar, al principio no se mueve.
pero después de empujarlo 30 segundos, el tipo se empieza a mover. Y si estás un minuto, de repente toma velocidad. Después lo dejas de empujar, el tipo sigue. O sea, tenés una inercia a arrancar, que te cuesta, pero después arranca. Y después tenés una inercia a frenar, que lo soltás y sigue andando. La sangre le pasa lo mismo. Inicialmente le cuesta arrancar, pero después que empieza a pasar, hasta inclusive si la dejas de empujar, todavía sigue avanzando un poco. Es como que mantiene esa inercia. Entonces, cuando nosotros dejamos de contraer el ventrículo, empieza la relajación. O sea, cuando empieza a relajarse el ventrículo, igual todavía hay eyección, justamente por la inercia. Y miren qué loco, acá se invierte, y esto es importante, es un detalle, pero es importante, se invierten las presiones. Inicialmente, ven que la línea roja es la presión ventricular, es mayor que la presión aórtica. Lógico, hay más presión del lado del ventrículo que de la aorta, la sangre pasa del ventrículo a la aórtica, al lado aórtico. Pero acá no es tan lógico. Ahora la presión aórtica es más alta que la presión del ventrículo. Sin embargo, toda esta parte es una fase de eyección. No se acabó la eyección, no se cerró la válvula, está pasando sangre. Vemos que el volumen sigue bajando, todo este tramo sigue bajando. ¿A qué se debe esto? A que la sangre tiene inercia. Una vez que la empecé a empujar, ahora hasta que frene, aunque el gradiente de presión ya se invirtió, todavía la sangre sigue pasando. O sea que sigue empujando, como que ya tomó velocidad, vamos para allá. Por eso todavía no cerró la válvula, a pesar de que la presión ventricular se fue por debajo de la aórtica. Eso explica por qué hay una inversión en el gradiente de presión y, sin embargo, todavía sigue habiendo una fase de eyección. Pero eso tiene un límite y finalmente se va a cerrar la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque ya no va a tener tanta inercia y porque el diferencial de presión es lo suficientemente grande para que haya más presión del lado aórtico que del lado ventricular y la válvula se vuelve a cerrar. Y entonces ahora lo que haya quedado, el volumen remanente o volumen residual que quede dentro del ventrículo, se quedó ahí encerrado, pero el ventrículo, yo les había dicho que está gastando fichas para bajar rápido. El tipo se va a seguir relajando a full. Fíjense que toda esta fase, empezando desde acá hasta acá, miren abajo en el electro, porque coincide con la onda T. La onda T es la despolarización ventricular. Cuando lo despolarizo al ventrículo, lo obligo de alguna manera a que se relaje. Por eso, en la medida que llegó la onda T, empezó la relajación. O sea, acá empezó la onda T, al principio es parcial, porque es imperceptible, pegan algunas células más que en otras, hasta que finalmente ya es masivo. Cuando ya es masivo, ahí vemos el cambio de tendencia de la curva de presión del ventrículo, porque esta sí está asociada casi en forma directa a la contracción del ventrículo. Entonces ahora viene la relajación. Se cerró la válvula, acá se cerró, y ahora viene la famosa relajación isovolumétrica. Y como les dije antes, tenemos que ir para abajo lo más rápido posible, porque mientras estemos en esta situación, no estamos eyectando sangre, ni tampoco nos estamos cargando de sangre. O sea, estamos perdiendo el tiempo al pedo. Entonces, esta etapa hay que hacerla lo más corta posible. Por eso gastamos ficha, la hacemos que dure poco tiempo y bajamos muy rápido la presión y de vuelta nos vamos por debajo de la presión auricular y de esa manera logramos que entre sangre de vuelta en el ventrículo. O sea, básicamente ese fue todo el ciclo completo. ¿Qué más? Voy a hablar un segundito del comportamiento de la curva aórtica, de por qué la presión tiene más o menos a nivel aórtico esta forma. El tema este escaloncito que se llama la incisura dicrota tiene que ver con una reacción de las paredes, no importa, no le pongan mucho cerebro, pero es un tema de la influencia que tiene la pared, el movimiento de las paredes sobre el lado, o sea, de un lado se mueve el corazón y está impactando lo que pasa del otro lado. Nada, es un rebote, olvídense. Básicamente, el comportamiento de la presión aórtica es sube durante la fase de eyección y después empieza a bajar cuando se empieza a relajar el ventrículo. Eventualmente se cierra la válvula y sigue bajando hasta que llegue otra eyección, otra vez el ventrículo a presiones altas y comienza una nueva fase de eyección. Genial. ¿De qué depende esta disminución de la presión del lado aórtico? Esta curva o rampa de bajada va a depender qué tan rápido la sangre pueda avanzar en el circuito. Si del lado sistémico, del circuito sistémico, hay mucha resistencia,
yo les comentaba que cuanto mayor sea la resistencia, menor va a ser el caudal, menos sangre va a poder pasar. A igual presión, si le pongo más resistencia, le va a costar más pasar la sangre. Entonces va a haber menos caudal. O sea que si yo tengo mucha resistencia vascular, por la razón que sea, me voy a encontrar que la sangre no va a pasar tan rápido. O sea, voy a perder volumen del lado aórtico hacia el sistema. Recuerden que la aorta de alguna manera es elástica, se estira bastante, en particular la aorta, todos los vasos, todas las arterias tienen un cierto estiramiento que ayuda a amortiguar los cambios de presión y a mantener el caudal un poco más constante y menos, como dice la cátedra en algunas preguntas, menos fásico, o sea, con una fase muy alta y muy baja, sino con un promedio más medio. Pero en particular la aorta tiene la característica, y este es el efecto Wien-Kessel, hay preguntas del efecto Wien-Kessel, es que la aorta es muy distensible, se infla como un globo. Es como que está preparada para que acumule mucha sangre durante la eyección y cuando se termina la eyección, esa aorta que se infló, ahora ya el corazón dejó de eyectar, entonces la aorta se va desinflando de a poco en función que esa sangre sigue avanzando para el lado que sí está abierto, que es para el sistema. O sea, la sangre camina para el lado que tiene que caminar, se va al circuito sistémico. Ahora, ¿qué tan rápido se va a desinflar, entre comillas, esa sangre acumulada en la aorta? Va a depender de qué tan fácil le sea a esa sangre avanzar. ¿Y qué pasa si hay mucha resistencia? La sangre va a avanzar, lo que decíamos recién, poco. Va a haber un poco, un volumen bajo, un caudal bajo, porque hay mucha resistencia. Y dijimos que el caudal depende de la presión y depende de la resistencia. Si hay mucha resistencia, el caudal va a ser menor. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, placas por todos lados, o el tipo tiene mucho colesterol, qué sé yo, tiene aumentada la resistencia vascular periférica, lo que nosotros a nivel de comportamiento del corazón hablamos de la poscarga, la resistencia que tengo en el mundo exterior a yo tratar de expulsar o eyectar sangre. Ese valor de resistencia va a estar alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ventrículo dejó de eyectar, cuando terminó la fase de eyección acá arriba, se cerró la válvula, fíjense que la presión, más allá del escalón, no le embola el escalón por ahora, van a ver que la presión va bajando a un determinado grado, un rate, o sea, a una cierta velocidad. Perfecto. ¿De qué depende esa velocidad? Porque la presión ya está dada. Depende de la resistencia. Si hay mucha resistencia, esta línea, en vez de ir así, vamos a ponerlo con la misma flecha, vamos a hacer así. En vez de ir así, si hay mucha resistencia, va a bajar más despacio, va a bajar así, va a descender menos la presión. Si hay poca resistencia, la presión va a caer mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa si en vez de caer acá, va a caer a esta velocidad? ¿Se acuerdan que, ahora giro la curva, ¿se acuerdan que la válvula se abría cuando la presión del ventrículo superaba la presión aórtica? Pero ¿qué pasa si cuando viene subiendo la presión en el ventrículo, la presión aórtica no está acá, se le ocurrió que va a estar acá arriba? ¿Por qué se le ocurrió? O sea, no porque se le ocurrió en realidad, porque en realidad la curva fue ahí, digamos, la punteada, ¿no? Esta la liñita punteada, vamos a ponerlo punteado, a ver si punteado. Ah, no me deja, bueno, no importa. Ah, pues no lo marqué. Vení para acá. Ahí está. A ver, tampoco, bueno, no importa. Ok, si esto fuera así, y esta línea, ahí está, queda un poco más arriba, queda más alta, me encuentro que cuando el ventrículo viene subiendo, no está acá la presión aórtica. Entonces la válvula no se abre. Recién se va a abrir cuando yo, siendo el ventrículo, supere la presión aórtica. Entonces voy a llegar hasta acá. Y cuando esté acá, ahí recién va a abrir la válvula. Y esto es un dato muy importante, porque esta es nuestra presión de referencia más baja de la presión aórtica. Y ustedes saben que la presión promedio yo la saco entre la diastólica y la sistólica. ¿Y qué es la diastólica? Justamente esta presión, cuando se abre la válvula aórtica. Esto determina la presión, la diastólica. Entonces, si en vez de haberse abierto a 80, la válvula se abrió a 90, yo tengo una diastólica más alta. Por lo tanto, voy a tener un promedio de presión más alto. O sea que ya tengo un problema. A su vez, si yo arranco desde acá a un nivel más alto, voy a encontrar con que todo este tramito
que debería haber habido eyección, no lo hubo, porque recién se abrió acá la válvula en vez de haberse abierto acá abajo. Entonces esto me va a impactar sobre el volumen sistólico, o sea, voy a eyectar menos sangre en este ciclo. Quiere decir que si yo aumento la resistencia vascular periférica o poscarga, voy a tener un impacto primero en la presión diastólica va a ser más alta, también va a ser menor el volumen sistólico, voy a tener un menor volumen minuto, me va a afectar el volumen minuto, o sea, ese corazón va a eyectar menos sangre por minuto, y también eso va a tener impacto en la presión sistólica acá, el pico se va a ir más arriba. Eso lo ven claramente cuando analizan los loops presión-volumen en el caso de que aumentó la resistencia vascular periférica. Entonces ahora me encuentro que la diastólica es más alta, la sistólica es más alta, por lo tanto, el promedio va a ser más alto. O sea que esa persona, comparativamente a la situación inicial, es una persona hipertensa, si queremos, si es que pasa de ciertos límites, por lo menos que tiene más presión de la que debería tener, lo cual eso tiene a su vez consecuencias, primero porque hay más riesgo de accidentes vasculares, segundo porque ahora, como bajó el volumen sistólico, voy a tener que compensar de alguna manera. ¿Y cómo compenso? Diciéndole al corazón, bueno, hace más fuerza, o sea, aumentamos la contractilidad, lo cual en el corto plazo puede no parecer mayor, porque decir, bueno, gasto un poquito más de ATP y chau, pero eso lleva a la hipertrofia de ese músculo que va creciendo y eso a su vez va a llevar a dos consecuencias. La primera, se pone más rígida esa pared porque cada vez es más gruesa. Entonces ahora empezamos a perder por otro lado. Ahora es más difícil de llenar ese ventrículo y se llena menos porque es más duro, es menos distensible, menos elástico. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que meterle más presión a las paredes para sacar, o sea, tengo que hacer más fuerza al eyectar porque en realidad, por culpa de que se llenó menos, perdí volumen sistólico. Y al perder volumen sistólico, ¿cómo lo arreglo? Aumentando la contractilidad. Ya ven para dónde va, esto es un círculo vicioso. Y si aumento la contractilidad, ¿qué va a pasar con el músculo? Se va a hipertrofiar aún más. Entonces se va a poner cada vez más rígido y cada vez menos distensible. Y entonces cada vez va a tener menos volumen sistólico y como mi volumen sistólico es el que es o el que necesito, voy a tener que compensar. ¿Y cuál es mi herramienta para compensar? Aumentar más de nuevo la contractilidad. O sea que me metí en un círculo vicioso bastante malo, que a la larga y a lo largo de mucho tiempo me puede llevar a que esa pared sea lo suficientemente rígida y gruesa que va a tener y va a levantar mucha tensión, que en un determinado momento puedo empezar a tener problemas de perfusión de ese propio músculo cardíaco, porque las arterias perforantes están metidas dentro del mismo músculo cardíaco. Entonces, eso va a hacer que esas arterias perforantes, que son ramas perforantes de las coronarias, sobre todo la izquierda, que es la que más nos jode el ventrículo izquierdo, van a estar con tanta presión que los que ya lo vieron, el periodo que hay, que es totalmente fisiológico, que durante el pico de máxima tensión de la pared, el caudal dentro de esas arterias perforantes disminuye prácticamente a cero. Ahora ese periodo donde disminuye prácticamente a cero, ahora empieza a ser más largo en el tiempo. O sea que empiezo a tener un periodo de poca perfusión o nula perfusión cada vez más largo. Y eso sumado a la mayor demanda, porque ese músculo tiene que hacer más fuerza, está aumentada la contractilidad para compensar, y la menor perfusión por culpa de esas arterias cada vez más estranguladas durante un periodo más largo. Al principio puede ser una centésima de segundo, después 3, después 5, después hay un periodo posterior y anterior medio largo donde no es totalmente colapso, pero hay poca perfusión. Entonces me empiezo a encontrar que tengo problemas de perfusión en una parte de la masa muscular del ventrículo justo en el momento que tiene más demanda. Esto llevado a un extremo y a lo largo de muchos años, eventualmente puede llevar al punto de que la perfusión en ese momento sea tan pobre que tenga muerte de esa masa muscular y ahí tengo un infarto. O sea que eso fue el comienzo de por qué el colesterol al tipo lo llevó al infarto. A lo largo de muchos años. Fue toda esta cadena de eventos. Y acá lo veremos reflejado, donde esta curva, en vez de caer rápido hasta acá y quedar, por ejemplo, en 80, se queda colgado en 90, en 95, en 100. Entonces eso implica que ahora todo va a trabajar a presiones más altas y para peor le voy a meter más rosca
al motor, lo cual me va a llevar a la posibilidad de infarto en el largo plazo. Por ahora, suficiente con eso, no vale la pena darle más historia a este tema. Entonces, volviendo para atrás, acá ya vimos la descripción de todas las curvas, más o menos la coordinación en el tiempo entre todas ellas, y básicamente qué es lo que significa cada una de las partes. Yo creo que esto, como les dije al principio, lo tienen que tener impreso en una hoja, en el escritorio, y cada vez que estén viendo temas que tengan algún tipo de relación, saquen la hoja del diagrama que es el diagrama de Wiggers, W-I-G-G-E-R-S, Wiggers, y miren cómo es el tema, porque todo tiene correlación, y van a ver que de a poco todo empieza a tener más sentido. Al principio ven un gráfico que es un quilombo, y después dicen, no está tan difícil, solamente que hay muchos gráficos en el mismo lugar, pero está muy bueno porque nos da una coordinación en el tiempo y la relación de lo que está pasando. Vemos que, por ejemplo, vamos a hablar de la patada auricular, que recién hablamos. En el electro tenemos la onda P, porque la P de patada, acuérdense. Entonces aumenta la presión y vemos la presión, que es la línea punteada, presión en la aurícula, aumenta. Y vemos que el volumen del ventrículo aumenta. O sea que vemos que esto tiene consecuencia en esto y en esto. Después tenemos el QRS, contracción ventricular. Eso hace que aumente la presión dentro del ventrículo. Miramos la curva de presión, empieza a subir, ¡pac! Se cierra la válvula. Se cierra la válvula, no entra más sangre a la válvula B, por la cual estaba ingresando sangre desde la aurícula. Entonces no ingresa más sangre, vemos que el volumen no varía más, se horizontaliza esta curva. Sin embargo, la presión entra a subir porque viene toda la contracción. Al mismo tiempo, cuando se cerró la válvula, ¡pum!, y hizo ruido la válvula porque se tensionó la pared en el momento que la válvula se cerró. O sea, ven cómo todo tiene correlación. Y ahora, ¡pum!, nos fuimos para arriba. Finalmente nos vamos tan arriba que se abre la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica, la curva de presión aórtica ahora se conecta más o menos con la presión ventricular. ¿Por qué? Porque ahora, en teoría, son una misma cámara. Mentira, pero más o menos. Entonces las presiones se parecen. Mientras tanto, el ventrículo sigue eyectando hasta que se cansa. ¿Cuándo se cansa? Cuando le dan la orden eléctrica, basta. Cuando le dicen basta, relájate. Se empieza a relajar, sigue un poco igual eyectando, porque ya que estamos viene la sangre a 1000, entonces no es a 1000, va despacio, pero sigue pasando sangre por inercia, hasta que al final dice, sí, la inercia todo bien, pero todo tiene un límite. La presión sigue bajando, la válvula dice, no, hasta acá llegué, pum, me cierro. Se cerró la válvula, entonces la presión aórtica deja de descender junto con el ventrículo y empieza a descender con su propio descenso natural. ¿De qué va a depender ese descenso? Va a depender de la resistencia vascular periférica. ¿Y cuándo va a volver a subir? Cuando vuelva a la próxima fase de eyección y de vuelta, pum, para arriba. O sea que ahí acabamos de ver más o menos el resumen de todo lo que estuvimos un rato largo hablando. Ahí lo resumí en 1 minuto y medio al final. Esto es todo lo que es este gráfico. Al principio parece ser una ensalada, después cuando lo analizan parte por parte ven que es bastante boludo, y ahora que más o menos tienen una idea de qué es cada cosa, ténganlo a tiro, créanme que les va a ser bárbaro porque no se lo van a aprender de memoria, pero en la medida que vayan viendo cada uno de los temas, van a ir cerrando mucho más. Con esto más o menos estamos, porque así pasamos, es tarde igual, pasamos alguna cosita más y ya los dejo tranquilos, porque hay 10 valientes todavía, 9 en línea, pero se entendió, díganme si más o menos va, no se entendió cómo viene la mano. Abren un cachito, demuestran que están vivos. Dice María, excelente, bueno, por lo menos uno sobrevivió. Los demás, hola. Contesten, digan si se entiende, no se entiende. Así pasamos a otra cosita rápida y ya cortamos. Quiero hablarles un poquito del ¿cómo se llama? Del ecodoppler, el ecógrafo, si les interesa, que es parte de este TP. ¿Estamos con esto? ¿Pasamos al otro? Rapidón. Sí. Bueno, buenísimo. Súper cortito, no le vamos a dar mucha rosca, porque quiero nada más unos minutos, si no se van a morir. ¿Qué es un ecógrafo? Un ecógrafo es un aparato que funciona un poco como el sonar de las películas esas de los submarinos. El tipo hace pip y se escucha pip, 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 pip. Es como un radar, es como andan los murciélagos para no comerse las paredes, que hacen ruidito y escuchan a ver si hay rebote o no.
Si no hay rebote, no hay nada. Si escuchan, hace y del otro lado escucha dice, acá hay una pared, me voy a comer una pared. Pero el tipo apunta para otro lado. Es así. Básicamente, el ecógrafo es lo que escucha es eco. Y eco es el rebote de un sonido. Un ultrasonido, no importa, un sonido que nosotros de repente no escuchamos, una frecuencia un poco más alta, pero básicamente es un ruido, un sonido que pega contra algo y vuelve. El tema es, cuanto más cerca o más lejos esté ese algo, va a ser qué tan rápido o tan despacio llega el retorno. O sea, si yo hago hola y a la media hora dicen hola, entonces digo, bueno, estoy en un valle y hay 10 kilómetros hasta una montaña. Ahora, si yo digo hola y ni bien digo hola, hola, hay una pared cerca. O sea, el tiempo determina la distancia. El ecógrafo, el aparato, mide eso, mide el tiempo del rebote. Así funciona un radar, así funciona un sonar en un barco, en un submarino, así se avivan las ballenas donde hay cosas, así se avivan los murciélagos donde hay cosas, simplemente calculando el tiempo en que le llega el sonido y la intensidad también, porque se puede analizar qué tipo de rebote hay y sobre todo el tiempo, qué tan rápido llegó. El ecógrafo funciona de esa manera, está emitiendo un sonidito y el mismo aparato que emite el sonido lo recibe. Ese es el aparatito que tiene el operador en la mano y entonces lo pasa por la panza de la embarazada o por donde nos duele a nosotros en el costado y nos confirman que sí, nos van a churar y nos van a sacar el apéndice o cualquier cosa. Lo bueno es que no es invasivo, es simplemente un aparato que manda sonido y vuelve, entonces por eso justamente lo pueden usar las embarazadas, sobre todo porque sabemos que las embarazadas no pueden darle los rayos X porque les puede hacer pelota el feto, entonces obviamente ecógrafo a lo pavote, el uso principal en embarazo, clave, pero en otras cosas también, en lesiones óseas, en tendones, cosas que no se ven bien en los rayos X, etcétera. Bárbaro. Ahora, el ecógrafo más moderno es lo que ahora se llama el ecodoppler. ¿Qué tiene? Tiene la función Doppler que detecta movimiento o velocidad de algunas cosas. ¿De qué? Particularmente de la sangre. La sangre al moverse, el ecógrafo detecta ese movimiento por cambios de los rebotes. O sea, no solo detecta, digamos, qué tipo de objeto, sino también detecta si se está moviendo, en qué dirección y a qué velocidad. Es muy loco el efecto Doppler. La otra vez yo lo comenté, creo que estaban algunos de ustedes, no sé, cuando hablé que el efecto Doppler es cuando, por ejemplo, yo estoy en una ruta y viene un auto y tiene un sonido o un tono cuando se acerca, pero cuando pasa y se aleja de mí, el tono cambia. Lo mismo una bocina. El auto suena pi cuando se acerca, pi. Ese es el típico ruidito del auto que se acerca y se aleja. O una bocina que también suena muy aguda, y después, oh. ¿Por qué pasa eso? Ese es el efecto Doppler. ¿Por qué? Lo detectó Mongo Aurelius Doppler, no sé, pero el tipo se llamaba Doppler. Porque cuando nosotros generamos un sonido, son ondas como olitas, cuando tiramos una piedra en el agua, son ondas de presión en el aire. Si ese generador, el que sea que esté generando el ruido, está quieto, todas las onditas van a venir a una determinada distancia una de la otra, y yo las voy a detectar a esa misma distancia. Él tiró 50 onditas en un minuto y yo detecto 50 onditas en un minuto o en un segundo, y eso determina la frecuencia que yo escucho. Lo convierto en mi cabeza en una frecuencia, en un sonido grave, agudo o lo que sea. Ahora, si ese tipo se está moviendo, si bien él tira 50 cositas, onditas por segundo, él tira la primera ondita y cuando va a tirar la segunda, avanzó un poquito en mi dirección. Entonces no la tira en el mismo lugar, la tira un poquito más cerca. Y cuando va a ser la tercera también. La cuestión, para simplificar, yo que soy el que estoy quieto escuchando esas onditas, voy a sentir que llegan todas más juntas. Aumenta la frecuencia por el simple hecho de que el tipo se está acercando. Lo contrario ocurre cuando se está alejando. Al irse alejando, hace que las ondas, estas de presión, se alejen. Entonces yo siento un sonido más grave. Básicamente, el sistema Doppler hace lo mismo, detectando que esos sonidos que hace el aparato tengan diferente frecuencia cuando ese elemento, en este caso lo que nos importa es la sangre, se está moviendo. Y el aparato está en piola, obviamente es todo digital, computarizado, detecta todo. De hecho, nos marca diferentes colores de acuerdo en la dirección de la sangre, que si va, si viene, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué es muy importante esto? Es muy importante porque el Doppler, al permitirnos ver la velocidad de la sangre, nos permite manejar números como caudal.
¿Se acuerdan que el caudal en un determinado vaso, un tubo, por física esto es, básicamente está dado por el diámetro del vaso o el punto donde estoy midiendo el área, la sección de área del tubo y la velocidad del fluido? Como el eco o el ecógrafo puede medir, por ejemplo, el tamaño, el diámetro de una válvula, que más o menos tenemos una idea de qué forma tiene, un poco ovalado, pero pongámosle redonda para simplificar. Si mide 1 centímetro, ya más o menos tengo una idea de la superficie en esa válvula. Y si mide 2, bueno, también, ya me da una idea. Si yo tengo también la velocidad que está pasando la sangre por ese lugar, teniendo el área y teniendo la velocidad, fácilmente, y el sistema lo calcula, nos da el caudal, lo cual es un dato no menor, es muy importante poder medir caudales. O sea que la velocidad de la sangre principalmente nos permite medir el caudal, cuánta sangre está pasando, porque así podemos detectar, inclusive más adelante, si el caudal disminuye porque debe haber una obstrucción o algún tipo de problema, o en un lugar donde no debería haber caudal, todavía lo hay. Por ejemplo, una válvula que cierra mal. Cuando cierra una válvula, no debería pasar sangre, por lo tanto, no habría ningún caudal a través de esa válvula. Sin embargo, en el momento que la válvula está cerrada, yo detecto que sí hay caudal, obviamente algo está mal. O sea que hay un montón de datos que van a salir gracias a la función Doppler. Por eso los ecodoppler son los que caminan ahora principalmente, y ni hablar en la parte cardíaca, porque justamente nos da velocidad de la sangre, podemos ver el flujo, o sea, tenemos datos muy, muy complementarios pero útiles en todo este despelote. Entonces, básicamente, yo que miro con el Doppler veo velocidades. Y ahí van a ver, cuando vean ahora los que están viendo el TP, que cuando se ve la curva de lo que muestra el aparato, está en la guía, yo no la tengo acá, pero todos tienen la guía. Fíjense que al final de la guía hay un gráfico del TP3, ¿no? TP3, este de hoy. Hay un gráfico de velocidad de la sangre y hay dos ondas, la onda E y la onda A en el gráfico de velocidad que viene a ser el, qué sé yo, qué grama, ya ni me acuerdo. Pero no importa. Acuérdense la onda E y la onda A. La onda E es la velocidad, esto está midiendo la velocidad a nivel de la aurícula y el paso al ventrículo. Entonces, la onda E tiene que ver con esto que estábamos viendo hoy, está en el mismo Biggers. Ven que todo termina acá en Biggers. Fíjense que teníamos el llenado rápido, esta parte de la onda. ¿Se acuerdan que acá entraba mucha sangre rápido? Por lo tanto, la velocidad de la sangre acá era rápida. Después ya se pone más lenta. Y después vuelve a haber un poquito de una patadita, que es la contracción auricular, que vuelve a aumentar un poquito la velocidad. En el ecógrafo se ve la onda E, que representa esta velocidad, que es muy alta. Fíjense que acá la pendiente es bien marcada, después se va achatando. Y acá de vuelta hay como un comienzo un poquito, no tanto, pero como un poquito de pendiente también. Esa es la onda E y esta es la onda A. Obviamente la onda E tiene que anteceder a la onda A y obviamente, porque se nota hasta en la forma de la curva, la onda E tiene más velocidad que la onda A. Por lo tanto, lo habitual en el ecógrafo es que la onda E sea mayor y la onda A sea menor. Ahí después después lo subo acá al grupo cuando pueda ir conectar, porque hoy no podía, no me abre nunca el web WhatsApp, el WhatsApp web para poder pasar imágenes en la computadora, tengo que buscar en el teléfono. Pero básicamente van a ver que creo que el gráfico 3 de la guía, al final de la guía del TP3, que hay un gráfico sacado de un ecógrafo. Primero hay una foto que muestra el volumen de la cámara del ventrículo, cómo está al principio menos lleno, más lleno, no importa. Y el segundo gráfico muestra la onda E y la onda A. La onda E es el momento de mayor velocidad del paso de la sangre en la aurícula y es este momento de mayor llenado rápido, y la onda A es este pedacito. Es una boludez, en realidad es medio irrelevante a esta altura ponerse a ver eso, es una cuestión de operación del ecógrafo, pero esa pelotudez aparece en alguna pregunta de parcial y en alguna pregunta eventualmente de final. Así que nada, quería hacer esa mención de cómo funciona, para qué sirve, qué mide el ecógrafo. El tema del caudal, para los que ya están para final, que ya saben el tema del catéter de Swan-Ganz, el ecógrafo Doppler está ayudando, entre comillas, a que el catéter de Swan-Ganz se use cada vez menos.
porque una de las funciones importantes que lográbamos con el catéter de Swan-Ganz era medir el volumen minuto, el gasto cardíaco, y era con un catéter súper invasivo, con un tubo metido, por más que sea un catéter finito, con un quilombo metido dentro del corazón. Obviamente, solamente para gente que está en terapia intensiva, no viene un pibe a una consulta y le meten un catéter de Swan-Ganz. No, es un tipo que está internado, generalmente en terapia. Entonces, era un tema complicado. Hoy en día, medir el caudal, o sea, en definitiva, el gasto cardíaco, se puede hacer en forma instantánea y cero de invasión, con un ecógrafo, con un ecodoppler. O sea, gracias a una tecnología nueva, empiezan otras cosas a tener más desuso. Igual la cátedra le da bastante pelota al catéter de Swan-Ganz, más allá de que es un uso específico y cada vez más limitado por los riesgos que tiene de ser algo bastante más invasivo, porque es una buena forma de presentar casos clínicos, que nos dan el dato de la presión Wedge, la presión de enclavamiento y después la presión de la arteria pulmonar, y que pin, que pan, que pum. Pero básicamente sepan que el hecho del ecógrafo Doppler, por el hecho de que puedes calcular, gracias a que mide la velocidad de la sangre, puede medir el caudal, está haciendo que justamente esa función, que también la podía hacer y de una manera mucho más complicada, que también hay preguntas de eso, que es el sistema o la técnica de termodilución. Al tipo con el catéter le inyectaban por un agujerito que salía dentro del catéter al flujo sanguíneo, por ejemplo, a nivel de la aurícula, por un agujerito, un puerto le inyectaban suero más frío que la temperatura del cuerpo, sabiendo el volumen y sabiendo la temperatura que le habían inyectado 10 mililitros de suero. Más adelante, con un sensor que es un termistor que mide la temperatura, medían cuánto caía la temperatura de la sangre un poquito más adelante. Y en función de cuánto caía la temperatura, en función de cuánto suero frío le habían puesto, el aparato calculaba y podía saber en cuánta cantidad de sangre se había diluido ese suero frío. Si se había diluido en más cantidad de sangre, la caída de temperatura iba a ser menor. Pero si ese suero frío se había diluido en menos cantidad de sangre, el impacto sobre la caída de la temperatura iba a ser mayor y todo el sistema lo detectaba y podía hacernos un cálculo más o menos, bastante aproximado, de cuánto era el caudal o el volumen minuto en ese momento. O sea que el catéter, a través de la técnica de termodilución, podía medir el volumen minuto. Obviamente es 1000 veces más fácil que al flaco le pongan un poquito de gel y le pongan un aparatito, lo boludeen un poco y digan, mira cómo estamos, tanto, tanto, y ya está. O sea, súper, súper fácil. O sea que es totalmente distinto, estamos en otra época. Nada, datos para que tengan, porque hay preguntas, algunos de estos temas son medios colgados, sin embargo, hay preguntas de final y de parcial que tienen que ver con esto. Yo creo que hice lo más que pude en muy poco tiempo y un pantallazo muy por encima, pero me pareció importante que tuvieran una idea del diagrama de Biggers, porque, sobre todo los que están cursando ahora, porque si se acostumbran a usarlo en toda la cursada, cuando terminen al final lo van a manejar de taquito. Y los que están para final, que todavía tienen un mes por delante, imprímanse una hoja, tenganla ahí adelante con el diagrama de Biggers y con las tres loops, presión, volumen, variando la contractilidad, la poscarga y la precarga, y esos dos gráficos ténganlos siempre ahí cuando están contestando, porque un montón de preguntas pueden sacar de ahí la información. Preguntas de las válvulas, preguntas de presión, preguntas de los ruidos, preguntas del electro, un montón de cosas tienen que ver con estos gráficos, ni hablar con las curvas, con los loops, presión, volumen. Así que creo que con eso cerramos, porque ya son, para ustedes es tardísimo, para mí las 12, para ustedes la 1 de la mañana. Nada, cualquier pregunta, estoy abierto, pero pueden preguntar ahora. Les comento, la semana que viene voy a intentar hacer otro, espero arrancar un poquito antes, no puedo mucho antes porque yo termino de laburar a la hora de ustedes las 10, estoy en mi casa 10 y cuarto, 10 y 20, hoy se me hizo más tarde, así que tardamos en arrancar, pero nada, la semana que viene trataremos de hacer TP4, en la medida que nos vayamos acercando al final, para los que dan a final vamos a acelerar y hacer algunos meets específicos para la gente de final. Los que están cursando pueden prenderse, pero ahí vamos a ir más a los choices y contestar más cosas, dudas específicas, porque evidentemente el final va a llegar antes de completar todos los TPs. Entonces, si vamos TP por TP, a los que están para final no van a alcanzar a ver todo. Así que después vamos a acelerar un poco. Pero la semana que viene vemos en todo caso TP4, después miro qué es, ni me acuerdo, y nada. ¿Vimos todo lo que es TP3? No.
pero vimos lo que es más importante, que es esto, el diagrama de Biggers. Me quedé toda 1 hora y media hablando de esta pelotudez, pero es muy importante. Y lo único que hice fue describir qué es el diagrama. Después, cada una de las curvas se puede analizar mucho más por dentro y se va a analizar en la medida que lo vayan viendo tema por tema, como el tema del electro. Los ruidos no se le dan mucha bola, pero sí, todo esto, este es un gráfico muy integrador. Está todo junto. Hay, en definitiva, 6 curvas todas juntas. O sea, 6 temas distintos, todos metidos en un solo gráfico. Entonces, está bueno porque el que de alguna manera de a poquito puede ir conectando una cosa con la otra, después se caga de risa porque todo le parece natural. Porque sí, claro, si esto tiene que ser así, si esto está ocurriendo por esto, porque está ocurriendo esto, pues está todo interconectado. En definitiva, todo está ocurriendo al mismo tiempo, simplemente estamos midiendo diferentes cosas. ¿Qué pasa con la presión acá, o con el volumen, o con la señal eléctrica, o con el ruido, o con la presión, o el comportamiento de la válvula en un determinado momento? Y todo está interrelacionado, como lo ven en forma vertical. Cada vez pasa un fenómeno en lo eléctrico, tiene que ver después con la presión, por lo tanto tiene que ver con el ruido, y entonces va a impactar sobre el volumen, y si impacta sobre la presión, va a impactar, por ejemplo, la presión del ventrículo, va a impactar sobre la presión aórtica, está todo interrelacionado. Y eso es lo bueno de este diagrama. Creo que es este y los 3 loops, los 2 gráficos más importantes de la cursada de cardio, así que denles mucha bola. Yo les aconsejo una vez más, imprímanlo en una hojita entera y ténganlo ahí. No es que, lo busco después, no, ténganlo ahí, que sea de acceso directo. Eso, aprendérselo de memoria es un embole. Algunos pueden intentar dibujarlo para 3 veces, 5 veces, hasta que se lo aprenden. Pero más que eso, yo creo que es más útil tenerlo y mirarlo cada vez que haya algún tema de estos, que se haga referencia a alguno de estos temas. Y decir, ok, y en el diagrama de Bigger, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con lo otro con respecto a esto en este momento? Y ahí van a integrar todo y esa es la idea de este gráfico. Preguntas, lo que quieran, si no, después en el grupo, cuando pueda abrir el WhatsApp web, subo el gráfico este, si lo encuentro en español, si no, aprendanselo en inglés, son 3 palabras pelotudas y ya está, y se van acostumbrando. ¿Y qué más? Nada, cualquier pregunta la suben por acá, ya tienen el chat que usamos de WhatsApp, el WhatsApp, tenemos nuestro chat de los Meets, así que creo que ya lo había subido hoy Lore. Nada, preguntas, y si no, hacer noni. Así que nada, me cuentan, y si no, hasta el lunes próximo. Cuéntenme preguntas, este es el momento. Yo te puedo hacer una pregunta sobre la diástole ventricular. Por supuesto, of course. La diástole empieza cuando se abre la válvula aórtica, ¿no? No te entendí, una parte como que al final no te entendí. La diástole empieza. Sí, cuando se abre la válvula. La diástole empieza cuando se cierra la válvula aórtica. Fíjate en el gráfico, fíjate abajo en el gráfico, mira, acá está, me olvidé de eso decirle, bueno, una pavada. Fíjense, ¿ven esta línea más larga? Este es el principio de la diástole. Después las más cortitas son los diferentes momentos que están marcados arriba con respecto al llenado, etc. Acá, después vemos de vuelta donde empieza la sístole. Acá no se ve bien, acá, perdón, en el primero. En el primero se ve la línea más larga, comienzo de la sístole, cuando cierra la válvula AB y comienza la contracción. O sea que básicamente, sístole es mientras haya principalmente contracción y eyección, aunque no quede contracción. Porque vos fíjate que la sístole comienza, la sístole comienza cuando comienza la contracción ventricular. Es verdad que al final ya no hay contracción, hay relajación, pero bueno, todavía sigue la eyección. O sea, sístole es, comienza la contracción hasta que termina la eyección. Ahí se acabó la sístole. Y justamente ahí es cuando cierra la válvula aórtica. Cuando cierra la válvula aórtica, comienza la diástole. O sea, a nivel válvulas, la sístole comienza cuando cierra la válvula AB entre la aurícula y el ventrículo. Y la diástole comienza cuando cierra la válvula aórtica. O sea, como regla, si querés, cuando cierran las válvulas. Sístole cuando cierra la B, diástole cuando cierra la aórtica. Del lado izquierdo, del lado derecho, obviamente, claro. la pulmonar. Ahí lo tenés. Me olvidé, acá hay un dato más.
Acá también tienen la definición de diástole y sístole. Ahí lo tienen. ¿Hay alguna situación donde se puede aumentar la diástole o algo así? La presión, No entiendo. ¿Que puede aumentar qué cosa? la diástole. ¿Pero a qué te referís? La diástole no aumentar. ¿En qué La sentido? presión, ¿no? O sea, tenemos 80 y 120. Ah, ok. La presión diastólica. Claro. Sí, lo expliqué hoy. ¿Te acordás que yo dije que la presión que nosotros tenemos de referencia, la presión diastólica, es cuando abre, el valor de la presión diastólica es cuando la presión aórtica deja de bajar. O sea, a los fines prácticos, acordate de lo siguiente. La presión diastólica, viste que nosotros sacamos, para sacar la PAM, hacemos el Sí. promedio no en el medio, sino un tercio de la diferencia, bla, 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 pero básicamente la PAM es el promedio efectivo de la presión entre la diastólica y la sistólica, ¿no? O sea, la baja y la alta medido a nivel arterial. Bien, la baja, ¿dónde sale? De acá en el gráfico. ¿Te acordás que la presión aórtica viene bajando hasta que se abre la válvula y comienza una fase de eyección? Si te fijas en la línea punteada, este es el punto de menor presión. A lo más bajo que llega la presión aórtica es hasta el momento que se abre la válvula y una nueva fase de eyección la lleva de vuelta para arriba. Era el ejemplo del globo. Yo le decía, le pegás al globo, va para arriba, cuando viene bajando no lo dejás bajar y le pegás de vuelta. ¿Qué tan abajo llega el globo? Y cuando yo le pegue de vuelta. Bien, ¿quién es que le pega de vuelta? Y es el ventrículo que comienza a eyectar de vuelta. O sea que la presión más baja a nivel aórtico va a ser cuando se abra la válvula y comience la fase de eyección. Y esa es tu presión diastólica, la baja. La presión diastólica es la presión más baja que llega a la aorta. Y la presión sistólica es la presión más alta a la que llega a la aorta. O sea que ahí tenés las dos. Ah, Los dos. claro. Entendí. La más alta es la sistólica y la más baja es la diastólica. ¿Y de qué depende qué tan abajo se viene esta? ¿Te acordás cuando hablé de la pendiente de esta línea? Eso Sí. tiene que ver la resistencia La vascular resistencia. periférica. Si la resistencia es alta, esta curva no cae tan rápido. Vamos a dar vuelta a la flechita de vuelta. Si tenés mucha resistencia en el circuito y a la sangre le cuesta avanzar, en vez de bajar así, de repente baja así. Baja, pero más despacio. Entonces ahora, si baja más despacio, el punto de apertura de la válvula no va a ser a esta altura, va a ser a esta. Y tu presión diastólica ahora va a estar más alta. O sea que lo que va a modificar tu presión diastólica es tu resistencia vascular periférica. Si vos tenés una resistencia vascular periférica o poscarga aumentada, te va a aumentar la presión diastólica y por lo tanto te va a aumentar el promedio de la PAM, porque la PAM depende de la diastólica y la sistólica. Y van a ocurrir las dos cosas. Por un lado acá vemos claramente que aumenta la diastólica si vos tenés más resistencia, porque esta curva ahora no pega acá abajo, pega más arriba. Ya ahí te aumenta la diastólica, pero como consecuencia extra también te va a aumentar un poco la sistólica. O sea, las dos van a estar más altas y la PAM ya te va a dar un promedio más alto. Pero básicamente asociado a un aumento de la resistencia vascular periférica, o sea, un aumento de la poscarga. Si te aumenta la poscarga, te aumenta la diastólica, te aumenta la PAM. Vas a trabajar a más presión. Y peor todavía cuando consideres que te va a caer el volumen sistólico, vas a poder eyectar menos cantidad de sangre. Y como les decía antes, uno tiene el volumen sistólico o el volumen minuto o el gasto cardíaco de acuerdo a lo que necesita, a la demanda metabólica, a menos que te quedes planchado y medio ahí tirado y no puedes hacer nada. Pero si vos tenés una demanda metabólica, la tenés que cubrir. Entonces, si a vos te cae el volumen minuto, lo tenés que compensar de alguna manera. Y la compensación va a ser aumentando la contractilidad. Y si aumentás la contractilidad, te va a aumentar aún más la presión. O sea, se te van a ir los valores más altos de, principalmente ahora, la sistólica va a subir bastante. Entonces la PAM te va a dar más alta todavía. O sea que es otro escalón más. O sea que por culpa de tener aumentada la resistencia vascular periférica, porque tenés medio jodido los vasos, porque está medio tapado con placas, por lo que sea, entonces vas a tener menos volumen minuto, vas a tener que compensar, y ya de por sí el tener más resistencia te aumentó el valor de la PAM. Y el hecho de tener que compensar te lo va a aumentar más todavía. Por eso
ese problema de mucha resistencia te lleva a que tengas un hipertenso. Ese es el problema. Y en el largo plazo aumenta las posibilidades de accidentes tipo derrames cerebrovasculares, porque estás trabajando a niveles de presión más alto, y cuanto más alto es la presión, más posibilidad de un derrame, y por el otro lado vas a tener un tipo que va a empezar a tener más exigencia en el corazón en forma continua, inclusive cuando está descansando y durmiendo, el corazón está como que vos tenés el auto, el motor siempre acelerado hasta en los semáforos, eso va a pagar un precio, va a tener mayor desgaste, en el corazón lo que va a tener es hipertrofia, el músculo va a empezar a crecer y eso lo va a hacer más rígido y se sigue empeorando el problema porque entonces al ser más rígido y menos llenado, menos precarga, menos volumen sistólico y de vuelta, ¿cómo lo podés arreglar? Con más contractilidad. Entonces, tremendo círculo vicioso, sumale a esto 30 años y al tipo lo tenés con un infarto en terapia intensiva. ¿Está bien ahí? ¿Se entendió más o menos todo? Sí. Sí, sí, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Dice Ángela, si puedo pasar el link del WhatsApp para unirte. A ver si Glory ya se había ido, porque ya se acuesta más temprano. Alguno de los que está acá, porfi, puede copiar el link. Acá lo tengo, yo lo copio. Acá está. Yo lo copio. Porque yo tengo un lío con el tema del WhatsApp web, pero acá lo mando. A ver. Ahí está. Ese, Ángela, ahí está el link del chat. Ahí te podés unir. Ese es el grupo de WhatsApp que usamos justamente para estas reuniones. En este caso, ustedes no están subiendo preguntas tipo choices, pero cuando empecemos a hacer esas cosas, por acá los mandan por este grupo. Además, por acá siempre van a estar avisados, porque yo mando mensajes a un montón de grupos diferentes, pero por acá seguro les va a llegar el mensaje si hacemos algún meet y subimos, intercambiamos información. No es el grupo más activo, pero es un grupo que siempre camina bien, siempre hay datos, cualquier cosa, te pasan info, lo que sea. Y yo en general, cuando terminamos estas reuniones, por ejemplo hoy o cuando pueda, subo el diagrama de Biggers y los otros diagramas y lo que sea, los subo todos ahí y también pueden mandar preguntas por ahí si quieren. Así que nada, ¿tienen alguna pregunta más? Y si no, nos vamos a polillar. Nada, ¿tienen alguna pregunta? Díganme. Silencio. Nada, nadie. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos. Bueno, gracias. María dice buenas tardes. Me alegro que haya servido. Ojalá que les sea útil. El lunes que viene vamos a ver si podemos hacer TP4. Veremos qué es, ni me acuerdo. Y nada. Así que nada, eso. Si tienen dudas, preguntas, lo que sea, mándenlas por este grupo. Justamente el grupo de los meets. Y ahí las podemos contestar. Será hasta el lunes. Cualquier cosa les aviso. Les cuento que este chico que estuvo el lunes pasado, Eric, que estuvo dando un poco de explicaciones y cosas de renal, no puede todas las semanas, así que, porque me preguntaron, che, ¿qué pasó con Eric? ¿No va a dar más renal? Va a dar algunos meet de renal, va a ser, pero un poquito más adelante, juntando un poco más temas importantes, porque está muy ocupado y no quería tampoco comprometerse cuando no puede mantener continuidad. Así que si hay novedades de renal, les aviso. Por ahora será cardio y eventualmente respi. Bueno, cortamos acá y cualquier cosa nos vemos en los grupos y será hasta el lunes que viene. Chau a todos.